Bien. Bien, chicos, vamos arrancando. A ver, mientras se van conectando, ahora arrancamos con la grabación también. Bienvenidos a los que llegan presenciales. La grabación está activa, ¿no? ¿A veces? Listo, y bienvenidos a los que van a ver esta grabación. Hay muchos que, bueno, ya empiezan segunda quincena de enero, se van de vacaciones, ahí con paquete de datos desde la playa, hay algunos la están pasando mal, nosotros acá con calor, con el rayo del sol acá que nos da. Así que van a estar viendo varios también la grabación. También, a ver, algo que está bueno que sepan todos es que hay garantía de aprendizaje. ¿Qué significa eso? Bueno, muchos del otro lado, también veo del otro lado online, hay caras conocidas. Ustedes una vez que cursan un perfeccionamiento, esta es la quinta vez que lo damos, pueden cursar los otros perfeccionamientos sin cargo. O sea, yo si abro otro en agosto, aproximadamente agosto, septiembre abriría el otro, ustedes pueden avisarnos y le mandamos el link de la clase y se conectan. Entonces, más allá de que quedan las grabaciones, si quieren estar otra vez conectadas, Vale, por ejemplo, es reincidente, ¿sí? Lesia es reincidente, Silvia es reincidente, del otro lado también está Silvia por ahí, y algún que otro reincidente también. Entonces es eso. Puede haber reincidentes del primer perfeccionamiento, del segundo grupo, no es que sí o sí tienen que estar en el otro, además no. Cuando ustedes entran acá en un perfeccionamiento, siempre van a poder estar. A ver, los temas que doy son los mismos, quizás no en el mismo orden, sí, quizás tienen alguna que otra actualización. Menos los que refieren a la competencia de ICF, que siempre son las mismas. Vamos a hacer un check-in, vamos a ver dónde estamos parados y así seguimos con oratoria y un tema nuevo que también les quiero presentar. ¿Qué es lo que estuvimos viendo en la clase pasada? Que fue antes de ayer. Vamos ahí. Habilitame el chat, Alex, y yo, déjalo acá y yo lo veo acá. Listo. Vamos a ir, tanto online como presencial. ¿Qué estuvimos viendo en la clase pasada? Bueno, estuvimos viendo herramientas para trabajar en las sesiones. Bien, herramientas para trabajar en las sesiones. O sea, terminamos de ver el manual de sesiones de coaching, ¿sí? Muy importante, porque no es para marcar la agenda del cliente usar un manual. No es decir, bueno, hoy llego y vamos a hablar del FODA, vamos a trabajar la rueda. No, es decir, en base a lo que el coach va trayendo es, bueno, che, te propongo hacer un ejercicio. Tum, y sacás tu kit, ¿no? Hagamos, no sé, la rueda de la vida, madera, como ustedes saben que la hice. Después, o hagamos preguntas poderosas con esto, o hagamos el FODA, o trabajemos la autoexigencia con este ejercicio. ¿Se acuerdan del ejercicio del tengo y el elijo que hicimos la vez pasada? Bueno, entonces es agarrar las herramientas, que ustedes tengan un kit de herramientas atrás del coach, para usarlo en el momento en el que creen que es conveniente. Y siempre, como todo ejercicio, preguntarle al coachee si está dispuesto y lo quiere realizar. No es más que eso, no es para marcar agenda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la agenda la lleva el coachee, no el coach. Bien, buenísimo. ¿Qué más? Bueno, salió lo del no sé. Lo del no sé. Mar ahí tiró una pregunta y empezamos a hablar de qué pasa cuando el coachee dice no sé. Entonces, en ese no sé se podía esconder atrás una declaración, ¿no? Porque quizás el coachee a decir no sé lo está tomando como un punto final, como un sofá donde recostarse, no sé, y no lo toma como una declaración. Y es una declaración fundamental. Sí, no sé, gracias, perdón, amor, te quiero, son declaraciones fundamentales. Entonces, ¿qué posibilidades se le abren al coachee con el no sé? Claro, viene de un paradigma de que si lo dice, o puede ser para responderte, entonces como coach es simplemente usar el silencio, empiecen a amigarse con el silencio, van a trabajar en una de las clases Mindfulness para coaches, y la idea es, la declaración de esa clase es que ustedes trabajen su presencia, y trabajar la presencia es el aquí y ahora, y muchas veces no es llenar un vacío con una pregunta o ni con nada, sino es simplemente hacer silencio. Porque el silencio es parte activa de la comunicación. Entonces, en el silencio, que para vos como coach puede ser un silencio, en el coachee quizás están cayendo un montón de fichas,
Me acuerdo de este chico que estaba practicando sesiones de coaching y tenía como su mini grupo para mentorear, y una chica se empezó a lagrimear y se quedó callada por algo que estaban trabajando, y él enseguida le prestó un pañuelito y le empezó a preguntar. Entonces, Esteban, no me olvidemos. Entonces yo le pregunto a Esteban, bueno, ¿para qué? ¿Sí? No, ¿por qué? ¿Para qué hizo eso? Y no, vi que se estaba ahogando, dice, estaba en su llanto, entonces para ayudarla, para sacarla de ahí. Claro, era la incomodidad del coach, no del coaching. Entonces a veces el silencio es más incómodo para nosotros que para el otro, es bancarse el silencio. Pero claro, también vimos oratoria. En oratoria también es bancarse el silencio. En oratoria es entender que en una clase podés hacer una pregunta y tenés que bancar el silencio de, bueno, esto que vimos en la clase pasada. Han de cuenta que nos vimos el mes pasado. Y va a haber un tiempo de ojeo, de che, yo me acuerdo que y lo otro. Es bancarse el silencio. Si no, no hay un ida y vuelta. Y otra vez, piensen esto como una conversación de coaching, de coachee, ¿no? Es si vos interrumpís ese espacio de reflexión, ¿sí? Estás interrumpiendo lo más rico de una sesión de coaching y lo más rico de una clase. ¿Sí? Que ahí es donde realmente ocurre el aprendizaje. ¿Por qué? Cuando hablamos de aprender desde el cambio de observador ontológico o aprender en una clase, estamos hablando de aprender con H. Me lo hago yo, como un pin. Una cosa es tener información y otra cosa es tener la propia experiencia con esa información. Ese es el verdadero aprendizaje. Siempre digo lo mismo. Albert Einstein decía, aprendizaje es experiencia, todo lo demás es solo información. Marta dice, completamos las herramientas y vimos temas de oratoria como la línea argumental. Exactamente, Marta. De hecho, la línea argumental la vimos porque es una herramienta que sacamos de los críticos de teatro y los críticos de cine, que para basar su crítica utilizan una línea argumental, ¿no? La línea argumental es como la soga en donde vos vas colgando las diferentes ropas, que serían diferentes temas, que quizás no tiene una relación directa de por qué digo este ejemplo, por qué digo aquel, pero la línea argumental, teniendo una línea argumental, hace que cada tema se enganche, ¿sí? Uno con otro. No es que tenés que hablar siempre de lo mismo, podés hablar de cosas diferentes, pero siempre haces una bajada. Esa es la línea argumental. ¿Cómo bajás ese ejemplo a lo que estamos hablando? Salutes. Bien, Estela dice, tener en cuenta la línea argumental en oratoria, que es como una soga donde se cuelgan los distintos temas. Estar atentos al feedback para corroborar si se está llegando con el mensaje. Exacto. Entonces, como vemos acá en la diapositiva, indicadores, más allá de no solo preguntar, vamos bien, está todo bien y demás, tener indicadores corporales, del lenguaje no verbal, indicadores del tipo si las personas se están anotando, indicadores del tipo si hay brillo en los ojos, ¿se acuerdan que vimos eso? No es ponerse brillantina, sino cara de sorpresa, indicadores del tipo si hay asentamiento de cabeza, ahí como decía con Darío la vez pasada, ¿no? Que la persona que es auditiva quizás no es más de estar prestando atención, pausada. Entonces, ¿qué indicadores, brillo en los ojos, cara de sorpresa, se anotaron algo en el cuaderno, si hicieron alguna pregunta, qué indicadores tenés para saber si te están entendiendo, te están siguiendo? A ver, acá puse ejemplo. En 60 minutos de charla, uno de estos puntos tendrían que haber ocurrido 4 veces, ¿sí? No es que estén todos al mismo tiempo, pero sí cada 15 minutos, ir chequeando si alguien anotó algo, si te hicieron una pregunta, porque si en 15 minutos o en media hora nadie anotó nada, no te hicieron ninguna pregunta, no ves cara de sorpresa, ni nada, bueno, ahí haz un stop y fíjate cómo está la audiencia, en dónde está parada, para saber si están en el mismo lugar que vos. ¿Por qué? Porque vimos la analogía que quien da una clase o quien da una charla es como un guía turístico. ¿Sí? No va a arrancar ni más adelante ni más atrás que las personas a las que tiene que llevar. Sí, puedo tener todo adelante, ¿no? Cacarrabia, ¿no? Bien. ¿Vamos bien hasta acá? Así seguimos. Excelente. Alexis, ¿me haces un clic en la diapo? Así paso con el... Listo, buenísimo. Frase que me encanta y para ser coherentes entre lo que decimos y hacemos, de Marco Aurelio. Antes de empezar a hablar, procura que en tu rostro pueda leerse lo que vas a decir.
Esto es, porque si no, te hablo de entusiasmo, y te hablo de entusiasmo con la mano en el bolsillo, te hablo de entusiasmo con cara de piedra, te hablo de miedo con cara de piedra. Entonces, está bueno hacer el ejercicio, y van a tener tarea de esto. Se le ocurrió a Lecio, no se me ocurrió a mí, no, mentira. Lecio era por si me olvidaba de decírselo. Antes de empezar a hablar, ¿sí? Procurarse que en tu rostro se está reflejando lo que estás hablando. Si estás hablando algo de sorprendente, pone cara de sorpresa, pero no que tenés que fingir. Sé coherente, ¿sí? Sé coherente. Algo que hablaba con una coach amiga hoy justamente es de la autenticidad, ¿sí? El ser auténticos, ¿sí? La vez pasada vimos algunos errores comunes al dar una charla o una clase, que es la persona que fuerza lo que no es, ¿sí? Quiere ser gracioso cuando no es gracioso, por ejemplo, o ser extremadamente técnico cuando técnico el verdulero de la esquina no te entiende, entonces ¿para qué lo sos así? Ser auténtico, no perder autenticidad, y para eso tenemos que saber cuál es, o tenemos que ponernos a pensar en este autoconocimiento cuáles son nuestras fortalezas y debilidades, ¿no? Como coaches, como oradores, da lo mismo esto es. A ver, ¿qué fortalezas tengo yo en la comunicación con la otra persona? No sé, y puede cada uno decir, y mira, yo la verdad genero una empatía rápida porque rompo el hielo y soy gracioso. Bueno, buenísimo. Sé irónico como coach también, pregunta únicamente, también en las clases. Digo, no pierdas autenticidad porque te vas a poner un traje que no te entra y se va a sentir incómodo. Y es difícil, a ver, es difícil porque enseguida quizás necesitamos de un rol para poder empezar a ejercer algo y después recién sentirnos cómodos. Este es el camino inverso. Primero sentite cómodo y vas a ver que el traje se hace solo. En una conversación de coaching, por ejemplo, los que recién están egresando, deben estar más pensando en si están cumpliendo la competencia que si el coachee tiene un cambio de observador, ¿sí? Deben estar más pensando en que si cerraron bien el acuerdo, si hicieron las 4 preguntas del acuerdo, si están teniendo comunicación directa, si están haciendo preguntas de desafío. Entonces ahí en algún punto perdés tu autenticidad, porque estás pensando más en una estructura que todavía no tenés incorporada, la sabés, pero no está la competencia inconsciente, como hablábamos la vez pasada, sino que lo haces todo en forma consciente y te olvidás de lo más importante, que es que del otro lado tenés una persona que te está contando su problema y se está abriendo, está corazón abierto, y vos pensando en las 4 preguntas del acuerdo. Entonces, esto es como, vieron que al principio cuando, los que saben nadar, cuando te enseñan a aprender a nadar, te dan una tablita, te dan un flota-flota, te dan algo del cual agarrarte. O sea, bien por la estructura, está buenísimo tener una estructura, pero que la estructura no te lleve a ser estructurado. ¿Sí? Que una cosa es tener estructura y otra cosa es ser estructurado. ¿Sí? Tenés estructura de todo lo que digas, pero pensemos que tenemos que ser como un árbol en una tormenta, determinantes y flexibles al mismo tiempo. Un árbol en una tormenta, vos si ves un árbol en una tormenta, de estos grandotes que hay, por ejemplo, por acá, vos ves la copa del árbol y vos ves la copa en una tormenta más de verano y parece que se va a caer en cualquier momento ese árbol. Pero al mismo momento vos ves el tronco de ese árbol y está inmutable. Entonces al mismo tiempo ese árbol está siendo flexible y determinante. O sea, no es extremadamente flexible como una palmera que se caería en una tormenta, ni tampoco tremendamente rígido como un pino, también que se cae todo. Entonces un árbol, un ombú y demás son árboles que pueden soportar tormentas porque son flexibles y determinantes. Bueno, esto es lo mismo como coaches. Tenemos que tener una estructura, sin salirnos de esa estructura, comprobada, que funciona, pero también tenemos que ser flexibles. Usaron algún ejercicio, la vez pasada hablaba de salir a caminar con el coachee. A ver, también en la clase se puede, hoy hay yoga en la terraza, pero ¿quién dice que no podemos hacer una clase en la terraza? Digo, el ser flexible también en ese sentido, porque lo hablábamos en el tema de la predisposición. ¿Cómo nos predisponemos a? ¿Cómo se predispone el coachee a una sesión de coaching? ¿Cómo se predispone la audiencia a una charla o una clase? Lecio había tirado la idea de un sillón masajeador para su coachee, ¿sí? ¿Cómo se predispone, ¿sí?, la audiencia en tu clase? También, ¿sí?, como coach, generando contexto, pero también como capacitador, tenés que estar atentos al contexto en el cual llegan los estudiantes. Yo me acuerdo cuando daba clases en Capital, calle Uruguay, 1037, llegaban todos, que hay paro de esto, que hay una manifestación acá a la vuelta,
Y entonces llegaban todos alborotados. Y algo que se acostumbraba a hacer, al mismo momento yo daba clases en zona norte. Y nada que ver, la gente llegaba media hora antes, súper relajada, pero ahí llegaban todos sobre la hora y exaltadísimos. Y entonces era siempre abrir con un centramiento, con una respiración, para calmar las aguas, ¿no? Aquietarnos, cosa que en San Isidro no lo hacía. Si uno llegaba tarde, no era por un tema de manifestaciones, ¿se entiende? Entonces estar atentos a ese contexto. Entonces, frente a esa predisposición que comunica, que es el 50% del partido antes de salir a la cancha, también vos entender que en tu relato vas a hablar de emociones, vas a decir palabras que son muy fuertes. Bueno, sé lo que estás diciendo, o sea, sé lo que estás contando. ¿Se entiende? Bien. Entonces tienen como tarea. Primero tienen como tarea anotar un número de teléfono que es el mío. Porque la tarea va por... Me tienen que mandar un video a mi WhatsApp. Que 1559... 1559... No. 371108. A no ser que Alexis quiera recibir todos los videos. 1559-371108. ¿Qué van a hacer? ¿Sí? Máximo 5 minutos de acá al lunes que viene, en el transcurso, no para el lunes, de acá al lunes que viene, van a hacer un video modo selfie, ¿sí? Hoy nadie puede decir no tengo cámara, ¿no? Bien prestado. ¿Sí? Tienen que hacer un video modo selfie hablando de una distinción de coaching o una emoción, la que ustedes se sientan más cómodos. Pero es hablándola y explicándola en no más de 5 minutos. Pero explicándola no dando clases, explicándola con algún ejemplo, con alguna metáfora. Imagínense que ese video sería como la preparación para el día de mañana, que vos generes contenidos en internet y quieras poner, bueno, a ver, gestión emocional del estrés. Acá va un video de tips para gestionar eficazmente el estrés, o gestionar eficazmente el enojo, o tips para hablar en forma responsable con el otro, tips de liderazgo, lo que fuese, ¿sí? Pero son 5 minutos, tiene que ver, no lo que fuese, distinciones de coaching, emociones, si quieren, y tienen que grabarse, y cuando terminan de grabar, pum, enviar, y me lo mandan a mí, y yo después le doy un feedback. Sin editar. Sin editar, así. Que encima la cámara selfie es durísima, ¿no? Un amigo, ¿eh? Sí, parece. ¿Se comprometen? ¿Compromiso asumido? ¿Sí? Bueno, buenísimo. ¿Está bien ahí, Alex? ¿Compromiso asumido? Bien, buenísimo. Mándala ahí. Recuerden también, hablando de celular, que tienen la comunidad de Busca tu Coach, que está ahí, todo eso pueden... la comunidad de Busca tu Coach, tenemos un link para que se puedan ingresar. Después se lo mandamos. Después, si ahora tienen todos mi número de celular, me escriben que quieren agregarse y yo los agrego. Hay unas 200 y pico de personas. 250 personas que te ponen todos buen día y buenas noches. No, mentira. Son 250 personas de cual compartimos material. Hay estudiantes de coaching, hay gente que no tiene ni idea qué es coaching, pero bueno, sirve todo lo que compartimos. Compartimos libros y un montón de cosas. Bien, adelante. Buenas. Buenísimo. Alex, te pido un clic ahí y yo paso el puntero. Gracias. Entonces, importante ya para encapsular lo último que vimos, importante de la línea argumental, que es lo que te exige es que identifiques una idea que pueda ser expuesta en el tiempo con el que contás. ¿Sí? Que identifiques la idea, no el tema. La idea, no el tema. Una cosa es la idea que tenés al dar la clase de coaching o tu charla, o el tema que presentes, porque esto no tiene que ver solo con coaching. Si mañana presentas un tema a tu equipo, lo mismo. ¿Qué línea argumental vas a usar? Y después construir la estructura, y ahora vamos a ver un ejemplo de una charla TED, no se la voy a mostrar, le voy a pedir que la vean, que tiene una estructura, y en base a esa estructura, como el orador no es estructurado, y es una de las charlas TED más famosas del mundo. Un buen ejercicio, gente, para armar una línea argumental y no el tema. Vieron que la vez pasada vimos ejemplos de líneas argumentales. El poder de la vulnerabilidad, fingir algo corporalmente hasta que logro ser ese algo. No me acuerdo de otras que vimos, pero están en las diapositivas, ejemplos de líneas argumentales. Pero para que lo hagan ustedes, es que la línea argumental no supere las 15 palabras. ¿Sí? Porque la línea argumental no tiene que explicar el tema.
La línea argumental tiene que ser tu para qué, tu propósito. Ahora, los temas que vas a colgar encima de esa línea argumental, ¿sí? Es otra cosa, ¿sí? Lo importante es cuál es el propósito y el para qué. Esto me hace acordar mucho a la diferencia entre Fred Kaufman, hay algo que hace muy interesante con sus coaches o a veces las charlas que da, que dice tu trabajo no es tu trabajo. Porque cuando él le pregunta de qué trabajas, dice que la gente generalmente responde en lo que hacen. Pero lo que hago no es netamente mi trabajo. Es como decir, ¿qué haces? Doy clases. No, a ver, lo que haces es formar gente para que tenga un mejor futuro, qué sé yo, ¿sí? Eso es lo que haces. Ahora, ¿cómo lo haces? Dando clases. Entonces siempre dice, tu trabajo no es tu trabajo, porque siempre cuando nos preguntan de qué trabajamos, respondemos qué es lo que hacemos. Bueno, lo mismo, la diferencia entre la línea argumental y lo que es un tema. Un tema es lo que la gente va a escuchar. La línea argumental es el propósito del cual vos querés transmitirle. Es el colectivo, ¿sí? Es desde qué lugar y hasta qué lugar vamos a ir y cómo vamos a ir a ese lugar. Quizá la línea argumental no la mencionás en toda la charla o toda la clase, pero es tu declaración, es tu propósito. ¿Se entiende? Bien. Bien, algunos tips. La vez pasada les dije 4 errores de típicos oradores. Lenguaje forzado, lenguaje técnico, hacer reír y no ser gracioso. Bueno, estos son 4 errores de organización de una charla. Por ejemplo, 1, pasar de un tema a otro. ¿Sí? Pasar de un tema a otro, el famoso irse por las ramas. Si vos te vas por las ramas, la gente va a decir, se está quedando solo hablando o respondiendo una pregunta que nada tiene que ver con esto, al final no se cierra un tema. Piensen, los visuales viven abriendo temas, ahora los auditivos necesitan cerrar para poder continuar. Bueno, pensá en toda tu audiencia como visual, auditiva y kinestésica. Es más, si preparás una charla o una capacitación o un team building o una jornada de trabajo en una organización, pensalo para los 3 sistemas representacionales. Lo visual, lo auditivo y lo kinestésico. Hoy hablaba con una coach que me dijo que hizo una formación. ¿Te acordás la formación que hizo Rosa y no vio ningún PowerPoint? ¿Cuánto tiempo duró? Eran meses. Sí. Meses. Más de 4 meses, seguro. Ah, quizá no, sí. Y el formador en ningún momento 4 meses. pasó un PowerPoint, una hoja impresa, era todo. Entonces, claro, ella necesitaba algo, ver un video, que me pases una diapositiva, aunque sea que diga tema de hoy, estarse atentos a eso. Lo visual, ¿no? En lo auditivo, después en lo kinestésico, también hacer ejercicio, siempre moverse. Hay gente que no le gusta tanto moverse, lo corporal no le gusta tanto, siempre cuando en la escuela decimos va a haber clase corporal, ¡pum!, falta la mitad. ¿Sí? Hay otros que le encanta, ¿sí? Hay otros que no. Bueno, el auditivo obviamente todo lo que estás diciendo. A los auditivos, por ejemplo, les sirve mucho grabar la sesión de coaching o grabar la clase. Y después la van escuchando en el auto, corriendo. Entonces, punto y maneras equivocadas de armar una charla o una clase, pasar de un tema a otro. O sea, quizás, y ahora vamos a lo que sigue, que tiene que ver con esto, es, tenés muchas ganas de hablar de muchas cosas, porque te apasiona lo que estás hablando. Y si no te apasiona, busca la pasión en lo que estás hablando, ¿sí? O sea, si te apasiona, buenísimo. Y si no te apasiona, busca la pasión para darlo con pasión. Y pasar de un tema a otro, quizás, no es por una cuestión de divagación, de irse solo por las ramas, sino porque querés decirle mucho en poco tiempo a la gente. Ah, no, entonces también tengo que hablar de esto, también tengo que hablar del otro. Entonces, como decíamos el otro día, sos un océano de información de 1 centímetro de profundidad. O sea, abarcás mucho y tenés poca profundidad. Esto es una formulita que ahora vamos a ver. Alex, te pido más, que tiene que ver con... Sí, a ver, dale de nuevo. No, pasame si no ahí, por favor. Me quedé sin pilas, 1 de 2. Ahí está. Seguimos nomás. Seguimos. Que tiene que ver con una formulita. Atrás, una más. Exactamente. Atrás. Exactamente. Mientras más conceptos digas, menos conceptos serán recordados. ¿Sí? Hay una fórmula clave como oradores, menos es más.
El punto está que a veces preparamos muchos temas, y esto me pasa asesorando coaches, porque mirá si me quedo sin tema, y algo que ocurre, vos lo ves de afuera, es tan obvio, pero en el armado, nos ha pasado a todos, que decís, voy a hacer, no sé, 2 horas de capacitación, y voy a hablarles de esto, le voy a contar la historia del coaching, y después voy a hablarle de esto, y después de esto y lo otro, bien. Y en lugar a pregunta de la gente, digo, ¿cuándo la gente puede meter un bocado? ¿Cuándo la gente te puede preguntar o decir, no, che, no estoy entendiendo? O, ¿lo puedes contar con un ejemplo? Es como que se arma en base a un monólogo, ¿sí? Y esto no es armarlo en base a un monólogo, es que tiene que haber un ida y vuelta. Bueno, si vas a cerrar este tema, ¿de qué forma lo vas a cerrar? ¿Con un ejercicio? ¿Sí? ¿Le propones un ejercicio? Haciendo un check-in en la sala para después pasar al otro. Digo, cada tema se va cerrando para tener el hilo conductor hacia el otro. Flower. Perdón, algunas veces te dice, no tiene en cuenta al público, pero hay gente que dice, ¿alguna pregunta? Bueno, Nico. Y sigue. Bancarse al Si le silencio. hubiera dicho, fuera formalidad, digo, alguna pregunta. Totalmente. Ninguna pregunta, ¿no? Dice, Ok, no pregunto. y quiere seguir, La ¿no? realidad es que uno tiene miedo a las preguntas. Yo tengo Ah, claro, bien, buenísimo el habla responsable. Uno es... miedo Yo tengo. Yo tengo miedo a las preguntas cuando doy un tema, ¿no? Un tema determinado. Sí. Que no me pregunte, ya quiero terminarla todo y es el temor a Ok, sí, pasa. Bueno, por eso son errores. la confianza, ¿no? Estas cosas por la confianza. Bu- Creo que esta es una manera muy buena de conocer estas cosas, del hilo conductor, de ser como el guía turístico. Claro. Ah, te gusta. Bien, menos es más. Acuérdense, menos es más. Quizás al principio dicen, no, me va a sobrar un montón de tiempo. Van a ver que después va a faltar tiempo y van a decir uno de los errores clásicos. Nos quedó un montón de temas para ver, ¿sí? Y nos quedamos sin tiempo. No se dice. No, jamás. Jamás. Porque en realidad el otro no sabe lo que vos vas a hablar. Entonces eso es más una cuestión tuya que del otro. Vos sabés que hay otros temas y después ves cómo en la próxima clase o no lo vas a seguir hablando. El primer feedback es tendrías que hablar de todos los temas que te propusiste. El primer feedback para vos. Pero no por eso la gente tiene que saber. Es muy de conductor de televisión. Nos vemos mañana, nos quedó un montón de material afuera, ¿sí? Pero también habla de la desorganización. Sí. Nos faltaron un montón de lugares, pero como hoy llueve no pudimos ir. Totalmente, más como coach. Quedás pensando en lo que te Lo falta. que te falta. No me olvido más cuando fui a un curso de administración del tiempo, no me olvido más de eso porque vimos todo y el capacitador termina y dice, bueno, nos quedamos con algunas cosas afuera por falta de tiempo. Ah, dale. Chao. Era el colmo y pasó. Decías, Sí, esto de que es fundamental organizar el tiempo, por eso quiero con menos es más. sí, Tratar de dar menos contenido, pero más profundidad. Bien, una forma para calendarizarse, una charla o una clase, es siempre hacer un check-in, por más que dure 3 horas, por más que dure 1 hora, siempre hacer un check-in para saber dónde están parados, es este tipo de guía turístico, estamos todos en el mismo lugar. Después hacer la presentación de tema o desarrollo, ¿sí? Primera etapa, check-in, siempre, dónde estamos parados, además, rompehielos, qué quieren hacer, dedicarse, vamos a hacer de cuenta, una charla de 90 minutos, dedicarle 10 o 15 minutos si es que la gente no se conoce a eso, tanto virtual como presencial, esto es exactamente lo mismo. Después el desarrollo del tema, que en el desarrollo del tema no es el monólogo, sino en el desarrollo del tema tienen que incluir preguntas de ustedes hacia la audiencia para saber si están yendo por donde vos intuís o querés que vayan, ¿sí? Aplicando conceptos. Y después, bueno, el punto de cierre es el checkout, ver concretamente con qué se van. Y además, si le agregás prácticas, videos, audios, mucho mejor. Enriqueces y condimentás todo lo que estás haciendo. Les decía que el check-in varía según si las personas se conocen o no se conocen, porque quizás tu trabajo también es generar sinergia en un equipo, entonces haces algún rompehielo de trabajo en equipo para que la gente sepa los nombres, o sepa qué es lo que el otro hace, o en qué sector de la empresa está. Si el check-in va variando, pero únicamente por eso. Pero después presentación y desarrollo de temas, lo podés presentar diciendo hoy vamos a hablar de esto, o podés presentarlo saliendo con alguna pregunta ya directamente. Bueno, ¿qué opinan cuando les pasa? ¿Qué pasa cuando
y ahí generan mínimamente un asombro. Yo lo que recomiendo no es ir y decir, bueno, gente, hoy vamos a hablar de las distorsiones lingüísticas. Yo lo que recomiendo en el desarrollo es ir encontrando juntos eso, sin ser tedioso y jugar al acertijo. Es decir, bueno, a ver, ¿qué les pasa cuando una persona les pide algo y te dice, te molesto un segundito? O, mira, no te quiero molestar. Y listo, y agarrás y arrancás desde eso. ¿Se entiende? Entonces, juntos vamos construyendo y explorando que vamos a hablar después de algo que ya conocemos, pero después le ponemos nombre, que es distorsiones lingüísticas. ¿Se entiende? Entonces, así vas junto al otro. Y después, bueno, el checkout, que es el modo cierre, que también es saber cómo se van y con qué se van. Primer feedback para vos. Si nadie se lleva nada, ¿no? O vas captando. No, yo me llevo la historia que contaste. Y es la primera historia que contaste apenas arrancaste. Bueno, ¿y qué pasó después? O esa historia estuvo muy buena, o lo demás le interesó. ¿Sí? Muy atentos a eso. Claro, totalmente. Sí, totalmente, totalmente. Bien, ahí van el... ¿Estamos bien, Alex? ¿Ahí? Bien. Hay un bebé llorando. Por el micrófono. Sí, es así. Esta es fea la clase, ya lo sé. Bien, ahora poneme de nuevo el PPT, please. Después esta leanlo tranquilos. Maneras acertadas. Bueno, less is more. Menos es más. Para dar una clase, una charla eficaz, se debe limitar a un solo hilo conductor. En cierto sentido, cubrís menos, pero la repercusión será mayor. Muchos conferencistas TED, ¿sí?, en el libro de Chris Anderson, han comentado que esta fue la clave para acertar en sus charlas. Menos es más. Y hay una formulita que es media dolorosa, que es, matá lo que más querés, prepararte para no hablar de las cosas que más te gustan y más te habría gustado incluir, pero que no forman parte del relato principal. O sea, claro, porque al empezar a hacer la talación de temas, vos decís, todo esto, bueno, ¿cuánto tengo para hablar? Media hora, pucha. Entonces, si me encantaría hablarles de un montón de cosas, primer día, cortémoslo a la mitad, listo. Lo cortaste a la mitad, otra herida, cortarlo de nuevo a la otra mitad. Entonces, cortar, cortar y cortar para quedarte solo, no con un top 10, sino con un top 3 de temas que quieras incluir, sabiendo que hay un montón de otros temas que te hubiese gustado, te encantaría que la gente sepa, pero que no lo vas a poder incluir. No pienses en vos, pensá en el otro, porque se lo podés decir, pero no va a tener un nivel de reflexión y profundidad como se merece. Yago de Marta, les recuerdo, si lo agregaron a Instagram, buenísimo. Yago de Marta con Y, coach, que coachea políticos, más que nada en España. Acá no es muy conocido Yago de Marta, pero es excelente preparando políticos. Las palabras solo tienen significado. Eres tú al hablar quien les da sentido. Las palabras solo tienen significado, eres tú al hablar, o al contar las historias, metáforas y demás, quien le damos sentido. El sentido se crea cuando el otro le cae la ficha en base a lo que estamos hablando. O sea, ¿tiene sentido lo que estoy diciendo o no? ¿Tiene sentido lo que el otro está escuchando o no? Fórmula TED por Brené Brown. Brené Brown es la chica que yo les dije que todo coach debe ver la charla, que es el poder de la vulnerabilidad. O también el poder de la vergüenza. Hay otra charla también que tiene la vergüenza. Brené Brown dice, planifica tu charla. Acto seguido, reducila a la mitad. Y una vez que hayas llorado por la pérdida, cortarla en otro 50%. ¿Sí? Eso es lo que les decía recién. Cortarla a la mitad y después cortarla a la mitad de nuevo. ¿Se entiende esto? Bien. Estructura de una de las charlas más famosas de TED, que es de Sir Ken Robinson. También, tarea para el hogar, ver la charla TED, que habla de educación, de Sir Ken Robinson. De hecho, las charlas TED se hicieron conocidas a partir de esta charla. Y cuando vean la charla de Sir Ken Robinson y la disfruten, después, véanlo con esta diapositiva. La introducción que él hace, cómo se instala en el espacio, cómo expone corporalmente el espacio de cobertura, el contexto, explica por qué importa lo que él va a hablar, no, sin decir el tema, por qué es importante lo que él va a hablar. Trae conceptos principales, trae implicaciones prácticas, habla con datos, también muy importante, el que es analítico, decir, bueno, ok, el 50% de las personas analíticas le encanta eso. Habla con datos y después
cierra, checkout con una conclusión. Vean la charla, algunos las deben conocer seguro esta charla, vean la charla, disfrútenla y después véanla con esta estructura, ¿sí? Check-in, desarrollo y checkout. Sir Ken Robinson, es el muchacho que está acá. Bien, no pienses que tu charla o clase se trata sobre un tema, sino sobre una idea o una mirada para compartir. Más cuando estamos hablando de coaching y damos una clase. No es que estamos compartiéndole un tema a la persona, estamos hablando de distinciones, no de temas. ¿Por qué? Cuando hablamos de autoexigencia, cuando hablamos de miedo, cuando hablamos de enojos, no estamos presentándole un tema a los estudiantes o a quienes escuchan nuestra charla. Porque ellos ya saben lo que es un enojo, ya lo sienten, un miedo, la autoexigencia. Lo que estamos haciendo es mostrar la mirada del coaching y cómo distinguirlo desde otra forma, cómo verlo desde otro punto de vista. O sea que no vamos desde el coaching con temas, vamos a ir con una nueva forma de ver las cosas, o sea, con distinciones. Recuerden que desde la distinción aparece la capacidad de elección. Distinguir para elegir. No puedo elegir cambiar lo que no distingo. ¿Van a repetir lo de Sir Ken Robinson? Sí, de Sir Ken Robinson, la charla. No ponen charla de Sir Ken Robinson, la educación mata la creatividad, me parece que es. Pero ponen Sir Ken Robinson en YouTube y después ponen educación y es dio una, así que va a ser la que les va a salir. 15, 20 minutos dura aproximadamente. Bien. Entonces, algunos consejos y herramientas para el dar clases o el dar charlas. Vuelvo a lo mismo. Tanto online como presencial. Exactamente lo mismo. Conexión, no es Wi-Fi, ¿sí? Sino la predisposición del otro, ¿sí? Existen también rompehielos, existen también check-in, que lo podés hacer presencial y no virtual, pero también existen otros que se pueden hacer virtual y no presencial. El otro día, por ejemplo, Paula del Castillo, que es una coach que en su momento a mí me enseñó a calendarizar clases y a contarle esto que le estoy contando, y les dio una capacitación el año pasado, Pau, y a los coaches del equipo. Entonces hizo un rompehielo. Entonces el rompehielo, claro, ¿vieron como acá ven la pantalla del Zoom? Ahí, ven acá que Flavia, Marta, Alexis, están los nombres. Entonces dice, vamos a empezar la clase. Y dice, yo voy a hacer lo siguiente. Vamos a imaginar que organizamos una excursión y antes de ir a esa excursión nos tenemos que poner de acuerdo y cada uno tiene que llevar un objeto. Dice, online, ¿eh? Entonces, como cada uno tiene que llevar un objeto, la que va a decir si puede ir o no puede ir voy a ser yo. ¿Ok? Entonces a mí me dice, Ricardo, ¿qué objeto llevarías? No sé, una lámpara. No puedes venir, Ricardo. Bueno. Lesio, ¿qué objeto llevarías? Una lámpara. Dale, Lesio, vos podés venir. Pucha. Vale, ¿qué objeto llevaría? ¿Qué sé yo? ¿Un off? Ah, vale, no puedes. Cari, ¿vos qué objeto traerías? No sé, una carpa. Sí, Cari, dale, vos podés. Claro, porque ella veía el nombre de todos sin conocernos. Y Lesio podía traer una lámpara, porque Lesio empieza con L, y lámpara empieza con L. Cari podía traer una carpa, porque Cari empieza con... Entonces yo no entendía, entonces decían, ¿por qué no puedo llevar un off? Y yo no, y el otro sí. Pero Ricardo, ¿qué puedes llevar? No sé, un rallador. Dale, Ricardo, puedes venir. Entonces, ese era un rompehielo que lo ideó solo para online. Ahora, ¿presencial lo puede hacer? No, porque no sabe los nombres de todos. Entonces, fíjense en cómo los check-ins se pueden ir armando, ¿sí? No es que lo online o lo presencial, a veces ajustamos lo presencial al online y eso es un primer error. No para la gente que da clases o charlas online, lo primero que hace, escuelas de coaching y asesorado así, que el primer error que yo les marco para modificar es que no tenés que adaptar un programa o una clase y meterlo al online. Son dos cosas diferentes. Si vos tenías este ejercicio, idea otro diferente que se pueda aplicar en online. Si a veces queremos meter el mismo traje en online y son dos talles diferentes, ni mejor ni peor, diferente. Entonces, ¿cómo asegurarte también la presencia en las clases? Me acuerdo cuando empezábamos a dar clases ya hace varios años, virtual, de coaching, no había otras escuelas como del cual podíamos decir si íbamos bien o mal,
Y me acuerdo que largué la primera encuesta de satisfacción de alumnos, que eran 7 alumnos online, y eran, el capacitador no me escucha. Qué raro. Y yo veía la grabación, el capacitador había escuchado, qué raro. Claro, y el capacitador no me escucha significaba no lee lo que pongo en el chat. Entonces, a modo de asesoramiento a coaches que dan clases online, lo que les digo es, pónganse en el modo, si están con la computadora enfrente, diferente es acá Alexi que está leyendo el chat, yo lo puedo ver acá, es diferente. Si están solo con su computadora dando una charla o una clase, ¿vieron la radio? ¿Cómo funciona? Che, nos llegó un mensaje de Menganito acá dice que el programa está muy bueno. Bueno, lo mismo. Ya a ver, bueno, fulanito, ¿qué decís? Digo, leerlo vos, en voz alta. El otro se puede habilitar el micrófono, fantástico, pero léelo vos. Así que eso da también la capacidad, da la percepción, por más que lo leas, vos solo te enteras que lo estás leyendo. El otro no se entera hasta que lo decís. ¿Se entiende? Después, errores comunes también del online, es que si yo voy a dar una charla online y estoy con la computadora y estoy lleno de cadenas y estoy lleno de cosas y anillos, se escucha todo eso y es súper incómodo, porque el otro está con un headphone, con unos auriculares y escucha absolutamente todo. Entonces no es recomendable tener muchas cosas tampoco encima. Distrae mucho. Hablando de distracción, la presencial no pasa porque estás teóricamente en un aula que está preparada para dar clases. Pero si estás en tu casa, y está el perro, y está el timbre, y están los chicos, y están tocando la puerta. Entonces, estar muy atentos a eso. ¿Por qué? Porque si vos, como capacitador online, vos estás con tus auriculares dando la charla, una cosa es que vos no vas a escuchar. Por ahí a vos te está sonando el celular y no lo escuchás, porque vos estás con los auriculares, pero como el micrófono va aparte, la gente escucha el celular y vos no lo escuchás. Entonces está el gato por ahí maullando, el perro ladrando y vos no lo escuchás, pero sí lo escucha la gente. Entonces estar muy atentos a eso. También al momento de dar lo mejor en online, yo lo que usaba mucho, los que habrán hecho otros perfeccionamientos antes de tener las oficinas acá, yo lo que hacía era comprarme un fondo como si fuese este banner que está acá, ¿sí? Pero color verde. Entonces lo que hacía era, me apuntaba con la cámara, los chicos de Zoom, está bueno que lo sepan esto, y en Zoom vas a la opción fondo virtual, y vos elegís un fondo de, no sé, la mejor oficina del mundo, una vista tremenda, ponés montaña, lo que fuese, y es como el meteorólogo, vieron que tiene atrás las nubes, pero a veces se va el efecto y ves que estás hablando de una pantalla verde, es exactamente lo mismo. Claro, fondo croma se llama. Bueno, ok. Si tienen pared verde, ya está. Tiene que ser verde o azul. Nosotros no entendíamos. Sí. Verde o azul. Con verde o azul, con un fondo verde o azul, puede ser un toallón, puede ser una tela. En este caso era una tela croma, que es una tela que no se degradaba. Que no tiene que tener diferentes verdes. O sea, si está la pared, tiene que estar bien pintada. Si no, va a haber, en algunos pedazos va a haber como un espacio en blanco y se va a ver mal. Pero ya ahí no están mostrando la cama distendida de fondo, la tele, ya están dando una calidad diferente. Y ¿por qué no poner la cámara también, la notebook que tengan, y ponerla sobre un, no sé, sí, libros? Sí, libros era lo que usamos. Sí, es verdad. Sí, a veces me olvido de traer los ejemplos. Ponen libros abajo, a esta altura, y primero lo dan a esta altura. Primero es importante. Pueden estar sentados, pero recuerden que todos hoy están con la notebook apunta abajo para arriba. Entonces van a haber dos dando clase, vos y tu papá. ¿Sí? Esto es que sea uno, no sean dos. Entonces, primero lo pones a la altura de tus ojos. Y después, si te animás, ¡tum!, salí de la silla. Parate y vas a ver cómo cambiás vos dando la clase estando parado. Hay coaches que dieron años clases online y nunca dieron una clase presencial. Entonces, como consejo, lo que les digo es, como es diferente, digo, bueno, empezá a pararte en las clases online, empezá a moverte. Y claro, son súper estáticos, porque están acostumbrados ¿sí?, a solo mover los dedos para ver el chat y demás. Bueno, consejos para el online. También algo que está bueno para el online, al igual que lo presencial, si hablamos de generar contextos, yo siempre pongo un poco de música, tanto al inicio, para crear clima, como al final, y la música depende de lo que vos quieras transmitir. El otro día estaba dando una charla en una oficina que es pum para arriba, y la música que ponían era de gimnasio, de CrossFit, de, no sé, de esos spinning que van con todo, y era pum para arriba.
Entonces, la energía ya era, ¿sí? Bien ahí de exaltación, excitación, vamos con todo. 10 de la mañana era, entonces había que despertarlos. Ahora, diferente es, depende de la clase que quieras dar, ya puedes poner una música como Bossa, ¿sí? Bossa Amplitude, Bossa Amable, que es mucho más tranquila, y das, no sé, ahí vas a dar mindfulness o lo que fuese que tengas que dar, o depende de la distinción que tengas que dar. En online pasa lo mismo. Si en online es poner música en tu Spotify, en Spotify hay una playlist que se llama Clases de Coaching, ¿sí? Que es de Ricardo Melo, Clases de Coaching. Son todas canciones que yo uso para las clases. Entonces, ahí entran ahí, pueden poner o la música que ustedes quieren, o ya hay una playlist hecha para clases de coaching. O ponen YouTube, da lo mismo. El punto está que si ponen música en YouTube, cada tantos minutos sale una publicidad y van a estar escuchando o Globo, o Rappi, y no da que escuchen eso. Bien, ¿les sirve estos tips, chicos, tanto online como presencial? ¿Sirve? Bien, buenísimo. ¿Me olvido alguno, vale? Ya que estuviste nosotros. La luz. La luz que Buenísimo, ¿eh? Acá tenemos el sol, pero acá es muy iluminado esto. De hecho, tenemos luces acá, pero casi que tenemos luz natural. La luz es muy importante. Tanto la luz, que si hay mucha luz y vos estás a contraluz, como las fotos, va a ser una sombra que está hablando, ¿sí? Es siempre bien iluminado, para que se vea la expresión tuya. Por eso antes decíamos, ser coherentes entre lo que decimos y expresamos, que se vea en tu rostro. Bueno, tiene que haber mucha iluminación. No en el ambiente, sino lo más importante, en tu cara. Iluminate mucho, maquíllense. Sí, se van a iluminar mucho. Luces blancas, no amarillas. Recomendación. Si pueden ponerse una luz blanca atrás de la computadora o al costado, mucho mejor. Lo importante es que la luz esté bien cerca de la cámara, porque si la tienen de costado, como por acá, se les va a generar sombra. Y cuando la luz esté más cerca de la cámara, abajo o atrás, mucho mejor. Lo que hace un chico acá que da charlas a universidad en forma online y todo, un capo, lo que hizo se compró un reflector chiquito de luz blanca, de esos que se prenden solo cuando pasás por una casa, ¿vieron? Pero como es muy fuerte, le puso un par de hojas de calcar. Entonces después le agregó 2 broches y lo tiene al lado y tiene una luz tremenda, está buenísima, no lo broncea, ¿sí? Y se le ve súper bien. Casero, ¿no? Pero si no, son las bombillas LED que son blancas también, ¿no? Opciones, tips. Hoy estamos reutilísimas. Estamos reutilísimas. Bien, ok, seguimos. Yo le decía, no como para luego elegir un fondo de Zoom, sino porque en casa tengo paredes blancas. Mira, no, la pared blanca está buenísima. No te vistas de blanco, porque si no te vas a mimetizar con la pared. Entonces sí, le servía con la pared blanca, pero No. hay que aclararle que eso vos lo configurás para que Sí. te lo detecte o no. Y detecta solo verde. ¿Vieron cuando a veces ves los efectos especiales backstage de la película, no sé, Batman, qué sé yo? Y es todo verde, todo aburrido, verde o azul, porque son los colores que puede captar la cámara para meterle un efecto especial. Y eso se llama fondo croma color. Lo que sí, cuando usan fondo croma, no utilicen camisas nada de color verde o azul, porque acá se les va a poner, sino también los dibujos que, claro, vas a ser parte del entorno. Las montañas las vas a tener. Sí, exacto. Como dice Alexis ahí, es algo que tenés que activarlo. Por ejemplo, la plataforma Zoom, que es la que digo, también tienen muchas plataformas para dar clases en online. Hay muchas. Yo uso una que es Discord. También En hay. realidad atiendo igual. Sí, Discord, WizIQ, hay un montón. Yo, la que en todos estos años, la que más adaptable a lo que uso, conseguí es Zoom. Pero es entender que hay plataformas de videollamada y plataformas para clase. Zoom es plataforma para clase. Skype es videollamada. Entonces Skype no está tan preparado para dar una clase. Es muy buena para una llamada, pero no, ¿sí?, como plataforma de pasar PowerPoint, hacer grupitos de práctica. ¿Sí? Si bien parece lo mismo, porque ambos están con cámara, uno está preparado para una cosa y otro para otra. Bien, 5 sugerencias. 1, contacto visual. ¿Sí? ¿Y el contacto visual online qué significa? Bueno, presencial ya sabemos. Online, el contacto visual también es que la gente se ponga la cámara, ¿sí? Si vos estás mostrándote, también la gente se muestra la cámara. Como hablábamos el otro día, chicos, no me acuerdo Marina, quién de las chicas del otro lado, vamos, no te duermas, ¿no? Que se sepa que vos ves todo, ¿sí? Porque a veces
Esto también pasa presencial, ¿no? Desde los pupitres y demás parece que no se ve nada, pero de acá se ve todo. Desde la persona que está mandando mensajes, por más que esté mandando mensajes así, es todo. Entonces, lo mismo pasa en lo online. Y también, además de ir preguntando para saber en qué viene cada uno, si ves a alguien que está distraído, no por una cuestión de retarlo, sino para ver por dónde viene, le preguntás, che, hasta acá, ¿qué te está llevando? También hacer lo mismo en online. ¿Qué es una persona distraída en online? Cámara apagada. O sea, a ver, fulanito, ¿estás por ahí? Para que estén todos atentos, ¿sí? Y digan, che, no me puedo ni hacer un mate, que este en cualquier momento me pregunta algo. Generen esa atención, ¿sí? ¿No, Nati, Rose, Ángel, vamos, Raquel? No sé qué cámara. ¿Sí? Bien. Vulnerabilidad. El poder de la vulnerabilidad de Brené Brown, véanlo, pero bueno, vulnerabilidad, y acá puse un cowboy. ¿Qué es esto? Es salir sin armas, ¿sí? Es mostrar, o si querés que el público se abra, abrite primero vos. No esperes que el otro te confiese algo súper dramático si vos no confesaste nada dramático. O sea, dramático, digo, si vos no te abrís, el otro no se abre. Si vas a hablar de confianza, habla primero de tu confianza. Si vas a hablar de miedos, está bueno que pongas tus miedos. Si vas a hablar de vergüenza, de tus vergüenzas, ¿sí? Ponete vos. Primero te mostrás humano, ¿sí? Y segundo, también elevás el estándar para lo que va a contar el otro. Alguien que utiliza muy bien esto y gran orador es Julio Laya. Vean charlas de Julio Laya, que es un genial coach, padre de la ontología, y también hace esto, te eleva la vara, entonces dejas todo. Bien, un clic ahí, buenísimo. Una cosa es vulnerabilidad y otra cosa es confesionario. Son dos cosas diferentes, ¿sí? Esto no es estar contando toda vulnerabilidad. Una cosa es ser permeable y otra cosa, claro, hacer catarsis, totalmente. Como hablábamos la vez pasada, para recordar, hacer reír, no stand-up, ¿sí? Inclusive, si no sos de la persona que le sale el chiste, no lo hagas, punto. No fuerces nada. Bien, no se te ocurre ir por este camino, ¿no? Hace años, también en los chistes, y acá lo sabemos mejor que nadie, quizás había chistes basados en géneros, razas y discapacidades. No se te ocurra. Bien. Esto leanlo tranquilo. Y dejar de un lado al ego. Chris Anderson, el director de las charlas TED, dice esto que escuchó. Antes de convertirme en una marca viviente, ¿se acuerdan que les conté? Sí. Así empezó la charla un muchacho. Y ahí fue cuando Chris Anderson dijo, acá está faltando una estructura atrás de las charlas TED. No era director, era asistente en una charla y después se convirtió en director. Y esta fue una de las primeras cosas que empezó a coachear, por así llamarlo, ¿sí? Que es dejar de un lado el ego. Ahí puede hablar un presidente, puede hablar quien pueda hablar, pero se muestra permeable, humilde, ¿sí? Y vulnerable. De hecho, tal es así que en el dejar del lado al ego cuenta, bueno, ese antiejemplo que recién vimos, la persona empezando desde ese pedestal, a otro ejemplo que está bueno para modelarlo, que es de Tony Blair. ¿Sí? Tony Blair era el ministro y del Partido Laborista. ¿Sí? Entonces Tony Blair contó de una visita a los Países Bajos, durante el cual en un almuerzo con dignatarios conoció a una mujer que estaba muy bien vestida y tenía aproximadamente 50 años. Yo estaba contando eso. Entonces ella le preguntó quién era y él le dijo, soy Tony Blair. ¿Y a qué se dedica? Bueno, dirijo el Partido Laborista. Y él le preguntó, ¿y vos quién sos? Beatriz. ¿Y a qué te dedicas? Soy la reina. ¿Sí? Otro orador habría alardeado de haber cenado con la reina. ¿Sí? La forma en que lo contaba ya genera algo simpático. ¿Sí? Él mismo se cargaba. ¿Se entiende el punto, gente? Dejar de un lado el ego. No es que, no hables de eso porque la gente va a pensar. No, pero fíjense en cómo lo contó. Queda buenísimo. Bien. Si detrás de cada frase, dice Yago de Marta, no ves personas, no hay discurso. ¿Sí? Seamos personas, no solo alguien que repite conceptos de un libro, todo hacelo piel. Si vas a pararte a decir los seres humanos somos únicos e irrepetibles,
los 3 postulados básicos de la ontología del lenguaje, la gente va y lo lee. Y los millennials ni te cuento. Si encuentran que eso está en un libro y vos estás repitiendo el libro, en la segunda clase o la otra charla ya no hay ninguno ahí. Sí, claro, porque ¿cuál es el valor agregado? Porque ese es el desafío también, no es decir lo que ya está escrito, es modelarlo de una forma del cual haya experiencia y sea atractivo en modo de mensaje. No es adornarlo, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuál es el trabajo del formador o del capacitador o quien da la charla para esto que el otro sabe, ¿sí? Lo vea súper atractivo y tenga ganas de saber más? Primero es contarlo con pasión, si no lo contás con pasión va a ser difícil conectarlo. Ahora, si vos lees un libro, si vos sos apasionado vas a encontrar pasión, pero el libro no te va a transmitir pasión. Bueno, eso sí pasa en una clase, en una charla presencial o online. Entonces, el desafío es doble. Porque antes decías algo de un libro y bueno, después internet no existía y si no era por ese capacitador no lo encontrabas. Pero hoy en internet está todo, todo. Entonces, ¿para qué hablar? Bueno, justamente, para darle un empuje y una fuerza de la experiencia, uniendo ideas y demás, que sea un mensaje potente. Es como, ¿vieron las frases del Principito? Vos podés leer una frase suelta del Principito, lo esencial es invisible a los ojos, y decís, qué linda frase. Pero si lees el Principito y ves el contexto, decís, wow, me pegó knockout esta frase. El contexto hace el texto. ¿Sí? El contexto hace el texto. Lo importante no es solo lo que se dice, sino cómo se dice. ¿Qué recordamos? Del otro, lo que nos dijo, parte. Pero también nos recordamos mucho cómo nos sentimos mientras el otro me dijo lo que dijo. Sí, claro, totalmente, Dani. Conectar desde ahí. Ahí se llevan el mensaje que querés transmitir, cómo nos hizo sentir. Totalmente. ¿Sabes que Richard me hace, no sé cómo era la imagen, viste, de Donato, Santi? El cocinero, sí, pero tenés hambre por ahí, te vino esa imagen. No, pero donde estamos en la tele, y empezar a contar historias de Italia. Claro. Hizo ese plato a Madonna. ¿Viste? Y entonces te enganchaba. Bueno, el otro día, vos sabés, Marian, que estaba contando un chef argentino que ganó un premio mundial y le decía, ¿qué te motiva a hacer un plato? Y fíjense cómo cada uno lleva lo que ama, ¿no? Pero dice, yo no hago platos, yo cuento una historia. Entonces, claro, ahí veía la percepción como chef de que este condimento viene de tal lado y que esto me hace acordar a mi abuela y que este sabor me hace... Tremendo. Entonces contaba historias a través de sus platos. Imagínate hasta qué punto, ¿no? Y sabés que a mí me gusta cocinar y me tomé unos días, nos fuimos a una quinta y con mi nene más chiquito de 14, le empecé a explicar de por qué la cebolla para una cosa se puede cortar de una forma y de otra y se reenganchó. Y yo lo pensé que mi hijo me va a meter una compo, se va a escuchar el de la comida y bueno, y ahora a veces nos ponemos, cuando podemos nos juntamos y hacemos algo. Pero fue un poco mezclando lo de los cocineros, lo de contar historias y coaching. Todo. Entonces, hiciste una ensalada. Ahí hice una ensalada y bueno, y encontré un espacio con mi nene. Mirá qué lindo, qué bueno. Qué lindo. Eso sucede porque al cerebro le encantan las historias. Cari va a hablar de neuroventas en las próximas clases y en algún punto piénsenlo como el cerebro dividido en 3. Es el racional, el emocional y el reptílico, ¿no? El instintivo, el pensante y el emocional. Y la parte emocional es la que más nos queda porque si tenemos que comparar la capacidad de almacenamiento de la parte emocional y la parte racional, es como que la parte racional se almacena en un cassette TDK y la parte emocional se almacena en un disco rígido. O sea, la cantidad de información que nos queda emocionalmente es mucho más que la cantidad de información racional. Por ahí no me acuerdo cómo te llamás, pero me acuerdo cómo me sentí mientras estuve con vos. O me acuerdo lo que me dijiste, pero en realidad te acordás lo que sentiste con lo que te dijo, ¿sí? Bien, buenísimo. Exactamente, Marina, así es. Después, en todo, tal cual como decía Mariano hizo una ensalada y contó una historia, así que de todo podemos contar historias. ¿Sí? Aprovechemos, ¿sí?, de que nos encantan las historias, de transformar todo concepto que tengamos para contar en una historia. El otro día preparaba a un DJ que tenía que dar una charla en Mendoza, y Mariano Troca se llama. Y
tenía que dar una charla de cómo hacía música en vivo. Los DJs en vivo no tocan un play y demás, tienen una consola y tocan muchos botones. Y entonces, ¿qué creaba en vivo? Y él empezó contando, bueno, coachando y todo, él empezó contando una historia de cómo se creó la guitarra. ¿Saben cómo se creó la guitarra? Que la guitarra en realidad se creó para complementar la orquesta, pero después se creó la eléctrica por tal cosa y empezó a contar una historia. Él dice, yo creé un instrumento, no tiene que estar registrado, puede ser este palito con una tanza. Entonces si hago esto y después hago lo otro, y empezó a crear como una música ahí. Bueno, lo mismo pero con botones, y estos sonidos ya pregrabados es lo que hago yo en vivo. Entonces al final terminó cerrando, no habló de electrónica para nada, y dijo, bueno, todo esto que yo acabo de crear unos sonidos acá, hice esto y demás, estos sonidos imagínense que ya están pregrabados en una consola, y yo también los voy mezclando en vivo. ¿Qué hacen en vivo? Mezclar, justamente, eso es lo que hacen. Eso es tocar en vivo. Entonces, esa charla la dio en un seminario de música en Mendoza hace un par de semanas, y fue a través de una historia. Y ahí conectó. El contraejemplo era otro DJ que tenía la diapositiva y decía, bueno, voy a hablar. Piensen que los DJs están más a esa altura con cientos y cientos de fans, gente y demás. Pero lo sacás de la cabina y tenían un PowerPoint y un micrófono. Entonces estaba la audiencia allá y miraba así de espalda y decía, bueno, a ver, pasa la que sigue. Y bueno, sí, ser DJ está buenísimo. Y yo sé que él ama lo que hace, pero no lo transmitía. Entonces, claro, está buenísimo. Y decía, se puede trabajar como DJ, hay que ser profesional. Y volvía. Entonces la diapositiva era quien le marcaba el ritmo. Eso nos pasa muchas veces, que ponemos mucha información en la diapositiva por temor a olvidarnos de algo, cuando en realidad la diapositiva tiene que ser como la baranda de la escalera. Nos tiene que ayudar, pero no tiene que ser la escalera somos nosotros. Entonces cuando vos pones mucha información en la diapositiva, primero, la persona no va a poder leer todo, se va a cansar, y segundo, te va a llevar el ritmo a vos. Y vos tenés que ser más que los recursos, más que una diapositiva, más que un video, más que una dinámica. ¿Por qué digo esto? Porque uno de los temas también a la hora de capacitar, que me ha pasado cuando coordinaba coaches, dando clases, me llamaban y me decían, Ricardo, tengo un problema, no puedo empezar la clase. ¿Qué pasó? No anda el proyector. Ricardo, tengo un problema, no me anda la computadora, no puedo pasar las diapositivas. Entonces yo decía, eso no es un problema, es un obstáculo. ¿Sí? El problema es que no puedas dar la clase, digo, no fue ningún alumno, eso es un problema. Entonces decir, bueno, ok, de la diapositiva, lo que ibas a dar. No, lo que pasa es que yo iba a arrancar con un disparador de un video. Ok, de ese mismo video, ¿sí? Podés arrancar o contándolo, o leyendo, o haciendo una dinámica. ¿Cuál es el fin? El fin no es pasar el video. ¿Cuál es la bajada del video? Concentración. No eran videos de unos pases de dos equipos y tenían que estar concentrados contando el pase del equipo blanco. Y tenía una bajada de concentración. Es decir, bueno, ok, bueno, concentrémonos, la chica también sabía de PNL, así que, o sea, a veces nos olvidamos los recursos que tenemos, hizo un ejercicio de focalización y demás. Hizo un juego también de concentrémonos en color rojo, en lo que hay en las salas, empezó a haber recursos, ¿sí? A partir de salir de ese obstáculo, problema versus quiebre. Una cosa es el problema y otra cosa es el quiebre. Ahora sí, con esos problemas, nosotros nos desconectamos completamente de la sala, tenemos que saber, primer feedback para nosotros, que no tenemos ni plan B, ni plan C, ni plan nada. Tenía nada más que el video. Entonces el video era más grande que el capacitador. Lo mismo con las dinámicas y demás. Por eso es importante tener en claro el propósito de lo que haces, la línea argumental. Si vos sabés que el propósito de pasar ese video es para hacer la bajada de concentración o presencia, lo puedes hacer con otra cosa. Si no lo sabés, el problema va a ser que no puedes pasar el video. Eso pasa bastante. Online, ¿sí? Planes de contingencia, por ejemplo. Se va a internet. Se corta internet. ¿De dónde? De la FiberTel, Arnet, boom, dejó de funcionar. Problema. Ok. Del otro lado, 50 personas conectadas. ¿Qué haces? Se desconectó el capacitador. No tenés a alguien, un asistente, ni nada. Automáticamente, cuando tenemos un problema, al igual que presencial, la única postura que asumimos es de solucionar el problema, pero no conectarnos con lo que queremos que pase, que es dar la clase.
Pero nos olvidamos que los celulares tienen compartir internet. Entonces vos ponés compartir internet y tenés internet de nuevo. Inclusive si se corta la luz. Si la batería de la computadora está cargada, ahí sí, no pidas luz, ¿sí? Pero vas a poder seguir con la charla. Sí, no vas a poder pasar un video en vivo o algo con mucho efecto, pero podés seguir la clase sin problema. O vas a la primera IPF que tengas cerca, pasa mucho también, ¿sí? Pero fíjense que el punto está siempre conectarse con el propósito. A veces nos taramos en el obstáculo. ¿Vamos bien? En online dicen que le pasó eso de cortarse el internet. Ah, mira, no lo leí, ¿te lo escribieron privado? No, ahí está. No lo veo acá, a ver más para abajo. Acá, me pasó. Ah, me pasó. Ok, Dani, pensé que había... Sí, eso lo leí. Sí. ¿En qué te enfocaste claramente? Problema versus quiebre. Una cosa es, si ahora decimos, no sé, por ejemplo, se cortó la luz, el solucionarlo sería llamar a Edenor, arreglar acá la bombilla, y me estoy olvidando de toda una clase. ¿Sí? Y realmente esto lo veo de coaches con mucha experiencia. El otro día hablaba con una coach que fue a dar una capacitación a San Juan, y dice, arranqué 40 minutos tarde porque la computadora no andaba. Entonces, yo estaba al lado del chico de técnica haciendo que la computadora conecte con el proyector. Una coach con mucha experiencia. Pero bueno, ¿qué le faltó en ese momento para conectarse con lo que quería que pase y no con lo que estaba pasando? Problema versus quiebre todo el tiempo. Me ha pasado también, se ha cortado la luz en presencial y no hay luz natural porque era de noche. ¿Qué hacemos? Practicamos escucha. Se te apaga un sentido, se te abren otros. Entonces, en verano había un momento que acá en Zona Norte se cortaba todo el tiempo, ya hace un par de años, la luz. Entonces, era practicar la escucha todo el tiempo, ¿sí? Era, bueno, ¿qué escuchamos ahora que antes no escuchábamos? Ahora escuchamos la sirena, escuchamos el auto, escuchamos la respiración. Me acuerdo del día que yo no escuchaba, ¿te acordás? Sí, El día que gritabas. solo, Gritaba, Mariano. Mariano. Que no Sí. escuchaba y que no, hiciste un ejercicio y yo tenía que ir viendo lo que veía y me hiciste participar sin poder escuchar y Claro. buenísimo. Me encantó, ¿te acordás? Sí, me acuerdo que estaban haciendo coaching los chicos, practicando coaching y Marian no escuchaba, porque no me acuerdo, pero no escuchaba. Y No sé qué pasó que sí, tenía no escuchabas nada. Te propones, algo así, y después te una infección en uno y... Entonces, claro, era, no, che, Mariano, si no escuchás, ¿para qué venía a la clase? Sería lo lógico. Ahora, ¿qué él hacía? ¿Qué es lo que hacía? Él pasaba con un cuaderno mirando lo corporal de las sesiones de coaching. Entonces, después el rescate era, bueno, Mariano, ¿qué viste? Y bueno, vi que él estaba así cerrado, vi que él estaba abierto, que al principio están todos tensos, después se relajan. No escuchaba nada, pero sí vio todo. Entonces, bueno, aprovechar también eso desde ahí. Eso lo aprendí mucho con una alumna que tuve, me acuerdo que apenas arranqué a dar clases, que era no vidente. O ciega, como le gusta que la llamemos. No vidente no le gusta. Entonces, ahí aprendimos bastante. Hacíamos un ejercicio que era de ponernos unas vendas en los ojos y caminar y guiar al otro, ¿no? Y nos enseñó a guiar con vendas en los ojos a lo loco, ¿no? Por ruido, por respiración. O a veces también un ejercicio para coaches, si son coaches formadores, está bueno coachear al otro con vendas, ¿sí? Te amplifica el sentido también, ¿sí? Y me acuerdo que ella, lo aprendí con ella, se daba cuenta y dice, ¡ay, se está riendo! Y era por lo que se escuchaba, y sí, se estaba riendo la persona. O por ahí la persona estaba en silencio y se daba cuenta que estaba llorando. Y no es que escuchaba el... No es que escuchaba eso, estaba muy ávida, claro, tenía una escucha atenta tremenda. Las preguntas que hacía era tremenda. Contaba algo gracioso que decía, la gente al lado mío, sabe que soy ciega, pero se pueden hablar sarta de pavadeces y se olvida que no veo, pero sí escucho. Entonces, claro, la gente como no, se sentía tranquila y como, nadie está viendo, no, pero hablaban tonterías y ella escuchaba. Meli es. No, Vivi. Vivi, no, bueno, Meli de la que estaba hablando ahora. Ah, y Vivi también. Ah, mirá. Tuvimos a Vivi, ¿te acordás? No me acuerdo. La rubia que se subía a la silla, ciega y todo. Tenés se subía a razón, la silla. sí. Me Una acuerdo, me acuerdo. maestra. Sí. Bien. Una frase que me encanta, el público está formado por seres humanos, así que simplemente llega a ellos. Bien, recapitulando la tarea, chicos. Tienen que, todos anotaron mi celular, tienen que mandarme un video de no más de 5 minutos, modo selfie,
y en ese video tienen que presentar una distinción de coaching, una emoción desde el coaching, y no hacer la bajada en forma de teaching, explicando, sino en una forma de historia, en forma de que yo soy, piénsenme como una persona que no tengo idea de qué es coaching, así que si me tiran una palabra técnica no lo voy a entender, pero de qué forma ustedes me pueden transmitir una idea, aún así yo sin saber lo que es coaching. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Compromiso asumido del otro lado también? Sí. Bueno, si otra no hay. Ricardo, ¿podés volver a repetir eso con respecto a lo que hay que aplicar? Porque me he medio distraído porque estaba queriendo buscar jugo y... Lo que hay que aplicar, a ver, ayúdenme, ¿en dónde queda? Eso me pasa, retrocedo, me olvido. No, eso que decías, ¿hay que hacer un ejercicio? O sea, hay que Sí, esto es mandarme a mí un video, Sí. pero por WhatsApp, Sí, y mi teléfono, vos lo tenés, en modo selfie, aplicando lo que aprendimos, lo que estamos aprendiendo, y de una distinción de coaching o emociones, pero explicándola sin explicar, justamente. De hecho, si como desafío pueden tener no nombren la distinción. Hola, sí, Ricardo, te voy a hablar del enojo. No, che, Ricky, ¿no te pasa a veces que cuando las personas te hablan y no te miran, sentís que no te están escuchando? Bueno, y ahí arrancás. ¿Qué bajada vas a hacer de eso? Arranquen con una historia, con una experiencia personal, lo que fuese. Pero que conecte. ¿Sí? Que conecte. Porque si no conecta, es pura teoría, y la respuesta va a ser gracias, ya lo leí en un libro. ¿Sí? Entonces, algo que conecte, que sea genuino, que sea de ustedes, que sea auténtico. Pues va a haber feedback. Voy a estar todo el fin de semana respondiendo videos. Bien, chicos. Y esto también que pongo acá, chicos, y esto también que pongo acá es algo que estuvimos hablando, pero después ustedes ahonden en las diapositivas, que es usar parábolas o analogías o metáforas. ¿Sí? Metáfora es ser metafórico, me siento ahogado, ¿no? Eso sería ser metafórico. Ahora que lo somos todos y no nos damos cuenta, captar esa metáfora que es muy importante. Hoy escuché a la mañana el lenguaje no es inocente, ¿no? A esta persona no le entra ni una bala. Todas las cosas que puede coachar en base a eso. Así que no estaba haciendo coaching, ¿no? Usar parábolas o analogías, es contar el mismo ejemplo, pero lo que hizo el DJ, que contaba un ejemplo de cómo creaba música, y después dijo, bueno, DJ es esto, pero con la música grabada. Listo. ¿Sí? Entonces, muy fácil, realmente ya va construyendo. Bien. Alex, te pido un favor, que pongas la diapo de Blue Ocean, Red Ocean. Yo tomo agua de paso. Bien. Acá estamos. Bien, chicos, entonces, tarea para el hogar. Esto que les quiero contar es algo que a mí personalmente me encanta, que lo cuento de la experiencia personal que me sirvió para hacer Busca tu Coach, Coaching Store, Leader Coach y todas las marcas que estoy trabajando. Y es la que fomento en todo el equipo de coaches, porque, bueno, al margen de ser algo que sé que funciona, no lo inventé yo, es algo que le hace muy bien a la disciplina. Hablando netamente de coaching, pero es aplicable a otras. Océano rojo y océano azul. Son dos estrategias para crear tu proyecto o tu emprendimiento. ¿Qué significa crear una estrategia del océano rojo? ¿O qué significa el océano rojo? El océano rojo es un océano que está rojo, justamente, como este, porque está lleno de tiburones, de depredadores. Entonces los depredadores, cuando se comen unos a otros, lo que se derrama es sangre. Al derramarse sangre, el océano queda rojo. Bueno, esa es la competencia, eso es, quiero que a vos te vaya mal, eso es, te voy a destrozar, ¿sí? Es en su momento Microsoft comprando empresas de garage que pintaban muy bien en Silicon Valley y las compraba solo para que no sean mejores que ellos. Entonces las compraba y las destruía, las compraba y las destruía. Realmente, ¿se entiende el océano rojo? Lo vamos a ahondar ahora, pero es el océano de la competencia, océano de... Desleal. Y es el Ego. Sí, ese. Y el océano azul es el océano del complemento, no de la competencia. El océano azul es azul justamente porque es de la ballena azul,
Y la ballena azul es el animal más grande del planeta y come el animal más chiquito de todos. No tiñe el océano de rojo. No es una depredadora como un tiburón. Entonces, océano rojo, ¿sí? Hablando de industrias en general y después andamos en el coaching, están definidos y se aceptan las reglas del juego. ¿Viste? Cuando te dicen, ¿y qué querés? ¿Estas son las reglas del juego? Hay reglas de juego de competencia. Y en este mundo, las empresas o los emprendedores, desde esta estrategia, tratan de superar a lo que es el rival, el adversario, el otro. Y tratan de comerle una cuota del mercado. Conforme aparecen más competidores, las posibilidades de beneficio y crecimiento disminuyen, porque los productos se estandarizan al máximo y la competencia se torna sangrienta. De ahí el color rojo. Claro, dejás de pensar en el cliente y te centrás solo pensando en la competencia. Ahora lo llevo al mundo del coaching. Bueno, yo ahora, no sé, soy coach, me certifiqué. Bien, ahora me voy a credencializar. Bien, y ahora voy a credencializarme en tanto. Y ahora voy a hacer esto porque veo que fulano... Bien, ¿cuántos clientes tenés? 0. Pero estás tan centrado en la competencia que sentís que el camino va por diferenciarte del otro. Y el punto del océano azul, que es el camino que invito a transitar y ahora vamos a andar, no es diferenciarte, sino es distinguirte. Una cosa es diferenciarse, destacarse, y otra cosa es distinguirse. Si vos te querés destacar por sobre el resto, vas a necesitar al resto. Si vos te querés distinguir, vas a necesitarte a vos solo. Porque vos te distinguís de vos mismo, nada más. ¿Se entiende hasta acá? Bien. Ahora, ¿qué es el océano azul? ¿Y el para qué, Dani? ¿Preguntás? ¿El para qué del océano azul? Ah, ok. Bien. Sí. Los océanos azules, por el contrario, se caracterizan por la creación de nuevos mercados. O sea, ya ahí hay una distinción importante. A ver qué, bueno, soy coach, ¿y ahora qué hago? En su momento era ser coach y al mes abrir alguna escuela, porque no había otra cosa que hacer. Abrir alguna consultora. Hay un montón de espacios donde puedes seguir ejerciendo como coach sin tener una consultora o una escuela. Pero bueno, primero es qué hay en el mundo y me copio haciendo eso. Los océanos azules se caracterizan por creación de mercado. De hecho, el desafío del océano azul es crear un nuevo mercado en donde antes no había. En áreas que todavía no están explotadas y que generan oportunidades de crecimiento rentable y sostenido en el largo plazo, no en el corto. No es un aprovechamiento corto. Me sirve ahora en veranito. No, a largo plazo. Hay océanos azules que no tienen nada que ver con las industrias actuales, aunque la mayoría surgen del océano rojo. Un ejemplo y caso de éxito para que se entienda lo que es océano azul es el Circo du Soleil. Los circos antes eran tradicionales, carpa, león, aro de fuego, gigante, persona extraña, y competían entre los circos por quién tenía la carpa más linda, quién tenía el león más grande, más feroz, el gigante más gigante. La competencia iba en eso, ¿se entiende? Pero ¿qué pasa? Llegó el Circo du Soleil. ¿Es un circo tradicional? No. ¿Tiene una carpa tradicional de circo? No. ¿Tiene números con animales? No. ¿Es solo para chicos? No. Entonces no es un circo, sí, pero también tiene otras cosas. El Circo du Soleil tiene una línea argumental. El Circo du Soleil es Soda Stereo, Michael Jackson, los Beatles, Avatar. O sea, basan la obra del Circo du Soleil en un grupo de música o en una película. Esa es la línea argumental del Circo du Soleil. ¿Antes los circos tenían línea argumental? No, era uno con el aro de fuego, al mismo tiempo estaba el tigre, el domador, y era todo en una misma escena. ¿Vieron la típica imagen del circo, todo en la misma escena? Ahora vamos a ver. Ahí escribí algo. Bien, reinventarse, exactamente. Reinventarse. Que reinventarse no desde el destacarse, vuelvo a lo mismo. Reinventarse desde distinguirse, es un doble gasto de energía, porque el desafío está en cómo hago para no competir y para complementar. O sea, sí complementar, no competir. Ese es el desafío. Implica un doble esfuerzo. Competir es fácil. Como redescubrirse, ¿no? Sí, claro que sí.
Ahora voy a contar un caso de ejemplo. Entonces, claro, los circos tradicionales se centraban solo en eso, y después llegó el Circo du Soleil y dio un batacazo. Cambió la industria por completo, Océano Azul. Entonces, ¿cuáles eran las diferencias? Claro, el circo tradicional era solo para chicos, el Circo du Soleil es para todas las edades. El circo tradicional eran varios números en la misma escena. El Circo du Soleil tiene toda una historia que te cuenta, ¿sí? A través de música, había músicos en vivo, hay músicos en vivo, no tiene carpa. Hay butacas que salen como una obra de Broadway. Un circo clásico es muy barato. El Circo du Soleil es muy caro. O sea, no compite con las obras de Broadway porque no es una obra de Broadway, y tampoco compite con los circos tradicionales porque no es un circo tradicional. ¿Qué es el Circo du Soleil? Eso es Océano Azul. Alexis pide si podés repetir la diferencia entre distinguirse y... Claro, diferenciarse, que es destacarse, Alexis, destacarse es que yo necesito de un otro. A ver qué está haciendo el otro. Ah, mira, contrataron un malabarista, vamos a poner malabarista. Ah, salió una nueva certificación Super Mega Master Coach, vamos por la certificación Super Mega Master Coach. Eso es destacarse. Depende siempre de lo otro. Ahora, distinguirse, yo vuelvo a lo mismo, los mejores coaches que conozco no te dicen las credenciales que tienen, Tony Robbins, Jürgen Klarik, Fred Kaufman, son ellos, punto. Samuel Estamateas. Bien, entonces vamos a ver algunos principios de la estrategia del Océano Azul. El punto 1 es crear nuevos espacios de consumo, ¿sí? Es ver de lo que yo voy a hacer o a lo que a mí me gusta, cómo complementar lo que ya existe. ¿Sí? Acá está el desafío, digo, porque no es fácil. Lesio, contá tu experiencia, porfa. Bueno, cuando terminé la capacitación de coaching, evidentemente como todos los nuevos, no sabemos hacia dónde ir. Estamos buscando a ver qué hacemos. Como profesional ingeniero y haber trabajado muchos años en fábrica, ¿cuál es la primera opción? Coaching organizacional o ejecutivo. Después me di cuenta que el mercado estaba muy saturado en ese sentido, y entonces estaba siendo muy difícil poder insertarme en el mercado. Cuando escuché justamente de Ricky el concepto de océano azul y océano rojo, empecé a indagar, bueno, ¿cuál es el océano azul que me indica el camino? Y empecé a indagarme interiormente, a ver, ¿por qué fui ingeniero? Por descarte, ¿Qué fue lo que me pasó? Y bueno, no tuve el apoyo necesario para poder elegir algo que realmente me gustara. Y ahí dije, bueno, ¿y qué me faltó en ese momento en la secundaria? Porque era la orientación vocacional. Ahora, ¿qué pasa si utilizo la orientación vocacional y lo fusiono con el coaching? Y entonces ahí fue que fue surgiendo el coaching vocacional y encontré mi océano azul para desarrollar y para poder salir adelante. Bueno, y Cari, contá lo tuyo también, de paso, cañazo. Son todos coaches del equipo. Okay. Sí. Bueno, yo empecé a estudiar coaching principalmente por una situación personal, buscaba desarrollo en el ser, y bueno, de repente, después de un tiempo, cuando empecé la carrera, al año y medio, 2 años, descubrí que era lo que me apasionaba. Recién ahí, en ese camino. Hace 6 meses dejé mi zona de confort, trabajando en una multinacional, en un puesto muy importante, con mucho confort. Y bueno, hoy me dedico 100% al coaching. O sea, hice así, chao, me voy, y me lancé a esto porque es lo que me apasiona. Me apasiona poder ayudar a las personas a que puedan transformar, a que puedan encontrar dentro de su ser lo mejor, porque sé que se puede. ¿Y qué tipo de coaching? ¿Cuál es el nicho que vos encontraste? Yo el nicho... Que creaste, no que encontraste. Sí, que creamos juntos porque el culpable es él. La verdad que es un gran soplador de brasas, y me decía, pero Cari, vos acá sos muy buena. ¿A vos te parece? Claro, yo lo hacía en tanta transparencia que para mí era muy normal. Yo me destaco como Agile Coach. O sea, trabajo con herramientas de gestión, acá el amigo lo sabe, porque también he trabajado en la industria. Así que todo lo que tenga que ver con planificación, organización, trabajo mucho con el método Kaizen, que ya lo vieron, ¿no? Bueno, y me especialicé ahora en el último tiempo en neuroventas con Jürgen y bueno, y un par de cosas más. Pero específicamente eso, era algo que yo hacía en transparencia, que para mí era normal, y me dice Ricky, no, acá tenés un tesoro. Y es verdad,
Y es verdad, así que bueno, y ahí lo desarrollamos. Gracias, Cari. Se entiende, ¿no? El concepto acá, Cari, pero con K, dice, Lesio, qué razón, Lesio, que tenías, qué productivo que es, me siento identificada con Océano Azul. Bien. El primer principio para la creación de una estrategia de océanos azules es lograr ampliar los límites del mercado actual, ¿sí? Piénsenlo así. Vamos a poner el ejemplo del coaching, ¿sí? Por eso es importante a veces salir de la burbuja. Hay 3 cordones. La gente que sabe lo que es coaching y consume coaching, tiene sesiones de coaching, se capacita en coaching o es coach, es normal, lo conoce. Primer cordón. Después hay un segundo cordón. La gente que sabe que es coaching, porque lo escuchó por la tele o por la radio, sabe de qué va, pero no tanto, ¿no? La estrategia para esa gente es informarla. O sea, sabe qué es, pero quizás tiene un concepto erróneo, o no, pero es informarla. Bueno, ahí el tipo de contenido para llegar a ese segundo cordón es, ¿sabes lo que es coaching? ¿Sabes qué te puede servir el coaching? No solo informativo, sino con ejemplos, testimonios de clientes y demás. Los cordones se van agrandando en cantidad a medida que nos vamos alejando del centro. La gente que sabe de coaching y consume coaching es un cordón muy chiquito, que es la burbuja. La burbuja, digo, porque a veces creemos que todos saben lo que es coaching y no, hay gente que no sabe ni que existimos. El segundo cordón es, sé que hay algunos que se llaman coaches, pero no sé si son coaches de canto, de baile, lo escuché en Tinelli, pero en algún lugar lo escuché. Y el tercer cordón es el cordón más grande, inclusive, que el cordón 2, que es el cordón de él. No tengo idea que existe gente que se llama coaches. Entonces, el océano azul no apunta a ese estanque, por así llamarlo, ¿sí?, del primer cordón, sino que apunta al segundo o tercer cordón. De hecho, apunta fuertemente al tercer cordón, ¿sí? El Cirque du Soleil salió el circo es para nenes y el circo es para la familia. Y van adolescentes, adultos, todos. ¿Se entiende la diferencia? Y también está en el complemento. En el complemento que no sea competencia. Antes le decía que Microsoft, cuando compraba una empresa, la compraba para destrozarla, porque era una empresa que estaba creciendo y quizás era posible competencia. Hoy lo que hacen las empresas de tecnología es compran Facebook, adquiere WhatsApp y lo adquiere. Facebook adquiere Instagram y lo adquiere. Le suman funcionalidades a lo que ya tiene. No lo destruyen. No compito. Entonces, como decir, ejemplo, vienen a pedirme una sesión de, che, quiero mejorar mi gestión y productividad y mi disciplina, y yo lo puedo dar, pero yo sé que mejor lo puede dar ella. Entonces complementemos en vez de competir. Porque si vas a querer dar todos los tipos de coaching que hay, vuelvo a lo mismo, vas a dar mucho y poca profundidad. Entonces, entender también en el juego cómo complementar con otros que no tengan, o que tengan lo que vos no tenés. Esto me gusta contarlo con, o sea, la raíz del océano azul, del compartir. Compartir lo mejor que tengas, que en el océano rojo es que no compartas, la información es mía, es privada, y si querés, la información tenés que pagar. Es como con este florista del pueblito, ¿no?, que algunos conocen la historia. Hay un florista que ganaba siempre en un pueblo un premio, que eran las mejores flores del pueblo. Entonces, ganaba año tras año las mejores flores del pueblo y siempre era el mismo, siempre ganaba el mismo. Entonces una vez un reportero le pregunta, bueno, ¿nos puede decir cuál es el secreto que tiene usted para ganar siempre el mismo premio? Sí, le dice, le voy a contar mi secreto. Mi secreto es agarrar las mejores semillas que tengo y entregárselas a todos mis vecinos. ¿Qué? Le dice, sí, claro. El secreto es agarrar las mejores semillas que tengo y entregárselas a todos mis vecinos. ¿Por qué? Porque si mis vecinos tienen semillas de mala calidad, van a tener flores de mala calidad. Y las flores de mala calidad, por el tema de polinización, van a afectar lo que son mis flores. Entonces yo necesito que mis vecinos tengan la mejor calidad de flores posibles para yo también tener una buena calidad de flores.
Del océano rojo, ¿qué sería? Te doy las peores semillas. Lo que escuchan, eso es el tren, se escucha. ¿Se entiende la diferencia? Porque no es una cuestión solo de acción, océano rojo, océano azul. Es una forma de ser. Conozco mucha gente que dijo, voy a actuar desde el océano azul, y no era congruente con cómo era, y terminaba haciendo espionaje, literal, espionaje, diciendo querer trabajar en océano azul. Entonces, por eso cuesta tanto, por eso a algunos le cuesta tanto, porque no es cuestión de, bueno, hago esto y creo océano azul. No, no es crear un nuevo producto, es crear un producto que sea complementario, que le sirva inclusive a lo que antes era tu competencia y dejar de tener competencia. Circo du Soleil no tiene competencia, pero porque es algo nuevo. Cuando salió WhatsApp, WhatsApp no tenía competencia, era nuevo, era original, se distinguía. Después surgen las competencias, pero la forma así es original, ¿se entiende? Entonces, entregarle las mejores semillas a los vecinos es darle lo mejor al otro, la mejor información, no guardarte nada, porque esa persona también va a afectar para bien tu trabajo. Si vos creas coaches de mala calidad, por así llamarlo, después vos también te vas a ver afectado porque van a decir el coaching no sirve para nada. No, pero yo sí, bueno, te quedaste solo. ¿Sí? Entonces por eso es siempre entregar lo mejor. No, que se me venía esto, ¿no? De que claramente esto aplica en la vida, ¿no? Claro. O sea, sacando el marketing, digo, es la dualidad entre ser o no ser, ¿no? Es como decir, bueno, a ver, salgo a hacer esto que me contaron o me dijeron que tengo que hacer. Claro. Y me olvido de quién verdaderamente soy. Totalmente. ¿No? No permitiendo ser solo no seas azul. Sí, sí, bueno, hacer un replanteo. Fíjense que, como ahí Cari decía, yo no me daba cuenta y era buena para esto. Las mejores aplicaciones de internet, Uber, WhatsApp. WhatsApp nació también, entre otras cosas, de que una vez el muchacho vino a la Argentina y no podía comunicarse por mensaje de texto con sus amigos no me acuerdo si de Estados Unidos o Europa. O sea, por cosas que decir, yo acá necesito esto. Yo hice, soy coach y ¿ahora qué? Porque yo necesitaba eso al momento de certificarme como coach. O buscar tu coach o todo eso. O Coaching Store. Primero era una necesidad mía y mi pensamiento era, me hubiese gustado que existiese eso al momento de certificarme o al momento de ir a buscar un producto para coaches o algo. Bien, ok, ¿por qué no lo creo? Así es Cabify, así Uber, así se creó Facebook, así se crearon un montón de aplicaciones. Yo lo necesito, no existe, lo creo. Recuerdan los paradigmas, objetivismo y constructivismo. El coaching viene de la construcción, ¿sí? Del paradigma de que si no existe lo que necesito, lo creo, lingüísticamente, pero también creativamente. O sea, ¿qué conversación voy a crear para que me abra posibilidades? Eso es ontológicamente. Pero también es, creo el producto que a mí me hubiese gustado tener. Richard, Sí. yo a mi hijo, tengo uno de 25 también. Y me contaba, me dice, mira, escucha esto que yo sé que a vos te va a gustar. Me dijo. Se ve como que se está enganchando, ¿no? Me cuenta la historia de un muchacho que inventó un candado. Un candado. Huella digital. Con huella digital, buenísimo. Claro, porque una vez en el locker se le quedó la llave adentro. Claro. Y bueno. No salen de ahí, claro. Y se inventó eso, le está yendo bárbaro. No sé si de Argentina, no sé dónde, como una contó él hacía al pasar. Me dijo, escuchate esto y después fijate. Bueno, todo eso está buenísimo. Porque aplicarlo en el coaching es fantástico. O sea, el coaching puede seguir creciendo un montón más, pero si dejamos de crecer en base a lo que existe y no nos ponemos a ver qué otras cosas nuevas podemos crear en base a lo que ya está, siempre va a ser más de lo mismo. Sí. Ricky, perdón, quiero agregar algo más en lo que comentamos, porque me parece que es muy importante. Sí. En una clase de coaching en donde teníamos que empezar a definir cuál era nuestra oferta como coaches, el profesor nos dijo, no piensen en ser el mejor coach del mundo, sino piensen en ser el mejor coach para el mundo. Totalmente. Y me parece que está linkeado con la distinción entre destacarte y distinguir. Recontra. Estás comparando y otro es sos vos por el mundo. De hecho, te cuento, estoy haciendo un ebook y puse esa frase, así que la spoileaste. ¿No? Con esa frase arranco. No ser el mejor. Ser el mejor para el mundo, totalmente. Sí, totalmente. Recontra. Pero por eso digo, fíjense que va más allá de una estrategia. ¿De dónde es esta estrategia? De Harvard. Hay muchos libros. Blue Ocean Strategy. La estrategia del océano azul. ¿Sí? Hay muchos libros y mucha información
en internet. Hoy en día las librerías lo tienen bastante. Tienen 3 ediciones, no 3 ediciones, 3 formas de explicar Océano Azul de forma diferente. En su momento no había casi nada. Y bueno, es algo que también las empresas de tecnología lo usan mucho, complementar, viene el plugin, ¿no? Adaptar, crear en base a lo que existe y mejorarlo. Bien. Alex, ahí, un clic, gracias. Bien. Segundo punto, ir más allá de la demanda existente. Puede haber 2 cosas, ¿no? Esto es como esa persona que llegó al África a vender zapatos y llama al jefe y le dice, no, estamos muertos acá, nadie tiene zapatos, andan todos descalzos, me vuelvo. Y otra persona que llegó al África y dice, ya está, nos hacemos millonarios, nadie tiene zapatos, se los vendemos a todos. Entonces, ir más allá de la demanda existente es, no existe porque nadie lo creó, o no existe porque se probó y no funcionó. Hace unos meses hablaba con Nico Serna, que es un coach que ahora está trabajando en teatro y coaching, y me acuerdo que, bueno, juntando sus 2 pasiones, creo que les contaba, ¿no? Teatro por un lado, que iba bien diferente al coaching, cuando las unió se generó un producto lindo, y le digo, bueno, punto para darse cuenta si va a funcionar o no como primer visto, Google Trends es una página de Google que vos podés googlear palabras claves y ver si la gente los está buscando. Está buscando las palabras. Google Trends. Trends, que es como trenza, ¿no? Tendencia, trends, sí, es verdad. T-R-E-N-D-S, Google Trends. Entonces vos te metés a Google Trends y te da como un casillerito de búsqueda. Y vos ponés coaching deportivo. Y te sale, ¿en dónde? En Argentina, en el mundo, los últimos 3 meses. Como se hace una búsqueda en Google. Te tira un mapita, es muy simple, por eso se lo digo. Te tira un mapita y te dice, bueno, en los últimos 30 días tanta gente buscó esto. Te da 2 opciones. Estratégicamente, no por una corazonada tuya, puedes decir, ves, la gente le importa. ¿Y dónde? ¿En Buenos Aires, en La Rioja, en Salta o en qué parte de Latinoamérica? Te da el mapita. Está bueno porque tus decisiones tienen que ser estratégicas, no solo de simples corazonadas. Pero a su vez te puede parecer que nadie buscó eso, o no hay ningún curso de eso. Entonces nos pasaba que cuando buscamos teatro y coaching, había solo en Chile y en Argentina no había nada. Entonces le digo, Nico, 2 cosas. O nadie lo creó, o no funcionó para nada. Bueno, Nico lo hizo, le está yendo súper bien. Y es algo en donde él se siente cómodo. Entonces, también busquen ahí, ¿no? Para crear cosas nuevas, ir más allá de la demanda existente. Muy pocos se quieren aventurar, ¿sí? Como dice acá la diapo, a algo que todavía no hay gente. Porque es como ir con el machete y los pastizales y cortarlos todos y nadie hizo el camino previo. Sí, muchas veces haces, o el emprendedor o quien fuese puede hacer el camino para otros, pero la experiencia que tiene esa persona por ser el primero que lo creó y demás son los Beatles, ¿sí? Los que llegaron primeros. Bien. Estela pregunta cuál es la aplicación de Google. Google Trends. No es una aplicación. Lo pones en Google, pones Google Trends y te aparece. Sí, busca Google Trends en Google. Y listo, hace clic en el primer link. Sí. Eso, y es más, si tienen que hacer un curso y le quieren poner un nombre y no saben qué nombre poner, empiecen en Google Trends a fijarse qué palabras claves está buscando la gente. Es como decir, nosotros el año pasado, todas las especializaciones gratuitas le pusimos nombre basados en Google Trends. Y no me acuerdo ahora si era una de oratoria, que una cosa, sí, ahora me acuerdo, era de Instagram. Era Instagram, no, cómo ser un influencer. Pero nada que ver, era otra cosa, no era coach. Y buscamos, cómo ser un influencer. Y los chicos no buscaban cómo ser influencer, buscaban cómo generar contenido. Bien, seguíamos en la búsqueda. ¿Cómo generar contenido en dónde? En Instagram. Ok, ahí ya nos tiraba un nicho. Entonces fue curso de Instagram para jóvenes. Fue el título. Y fuimos pasando por diferentes títulos. Yo pensé que cómo ser un influencer, el pibe le iba a romper. Y no buscaban eso, cómo ser un influencer. No le importaba a los chicos, querían generar buen contenido. Pero bueno, todo eso pasa a Google Trends. Si seguía mi corazonada, iba por ese título y no iba a pegar, o sí, pero lo bueno está en tomar decisiones estratégicas, basadas en datos. Bien, Alex.
Obrigado. A ver ahí. Bien, dale, porfa. Sí, nomás. Seguí. ¿Sigo yo acá? Bien. Entonces, esto es empezar a pensar, cuando yo les decía, empezar a pensar en el mercado que no existe, hablando de mercado, pero también es empezar a pensar en el no cliente. ¿Cuál es el no cliente ahora, no sé, del coaching vocacional? ¿Cuál es el no cliente ahora del life coaching? Pensar no el cliente actual, sino el cliente que no tenés. Porque ahí también es donde va a empezar, porque esto es creativo, la etapa creativa es decir, bueno, ¿cómo yo quiero que mi cliente sea esta persona que hoy no es cliente de coaching? ¿Cómo hago para llegar? ¿Cómo hago para que una ONG sea cliente de coaching y no solo una empresa privada? ¿Se entiende? Pensar en el no cliente, en quien actualmente no está en tu cartera o no está en la cartera del común del coaching. En un momento, el coaching era solo para empresas. Después pasó a ser abierto al público. Bueno, ahí se creó una explosión diferente. Entonces, pensar en el no cliente. Entonces, acá también hablo del no cliente dividido en el segundo y tercer cordón. El no cliente, que es el segundo cordón, que sabe que existe coaching, pero no hace sesiones, ni toma un curso, ni va a una charla, ni nada, porque tiene mala información, desconfía o cree que no le sirve, o el no cliente que no hace coaching porque no sabe que existimos. Se los puede dividir en dos. Bien. El ejemplo que les contaba era el Circo du Soleil. Fíjense, el flyer de un circo tradicional, ¿no? Varios números al mismo tiempo, en una misma escena. Caballos, acá malabaristas, el típico circulito, después con el fuego adentro. Y la diferencia con el Circo du Soleil. Está basado en los Beatles. Está basado en una película, en Avatar, Toluk, el primer vuelo. Y ahí hicieron, bueno, Soda Stereo, que conocemos nosotros. Digo, línea argumental, crear eso está muy bueno. Porque no vas directamente al hueso a competir, vas a complementar un mercado. Entonces hay un esquema de 4 acciones para pensar en cómo crear un océano azul. Y el esquema de 4 acciones se basa en 4 preguntas. ¿Qué son estas? ¿Qué variables del sector actual das por sentadas y deberían eliminarse? Fíjate, acá es romper paradigma. ¿Qué das por sentado? Bueno, cuando creamos la primera formación de coaching virtual, hace muchos años, no había, pero en el mundo, miren que averigüé, no era normal estudiar a distancia y menos coaching. Entonces, ¿qué variable se daba por sentada en ese momento? Que el coaching se estudia solo presencial. Entonces era una variable que estábamos dispuestos a desafiar, porque se venían nuevas tecnologías. Y sabíamos que lo importante no era si una persona elegía entre presencial y online. Sabíamos que había un montón de gente que no hacía coaching porque vivía en una montaña, porque vivía en un pueblito, porque vivía tapado de nieve y no podía salir de su casa. Pensar en el no cliente. ¿Se entiende el proceso? Entonces, ¿qué variables del sector se daban por sentadas? Que el coaching se hace en forma presencial únicamente. No. Entonces, primera pregunta es esta para empezar a eliminar supuestos. Segunda pregunta para hacerse. ¿Qué variables se deberían reducir muy por debajo del estándar actual del sector? Circo du Soleil, ¿qué reducieron? La cantidad de números que había en una misma escena. ¿Qué variables se deberían incrementar muy por encima del estándar del sector? Por ejemplo, puede ser, no sé, la calidad de servicio. No sé, mi familia, por ejemplo, bueno, Alexis también lo sabe, remiserías, ¿sí? Nada, era toda la persona que te atendía y demás. ¿Qué hizo Uber? Le agregó calidad, sabés quién viene, qué auto te viene a buscar, los puntajes de los choferes. La tecnología colaborativa permite elevar la calidad. ¿Y qué variables se deberían crear y que la industria actual jamás haya ofrecido? O sea, poniéndolos estas preguntas, se las muestro de una forma diferente, pero son las mismas preguntas.
¿Qué variables se deberían crear y que la industria actual no está ofreciendo? Son 4 preguntas que si las encapsulamos, las categorizamos, sería: una busca reducir, otra eliminar, otra incrementar y otra crear. En una tengo que pensar en qué reduzco de esto. En otra tengo que pensar qué eliminar, y doy por supuesto. En otra qué incrementar, y no se está incrementando. Y en otra qué crear. Ejemplo. Ahí van a ver un desarrollo de cada pregunta cuando lean. Pero se llama matriz ERIC, pero por las siglas eliminar, reducir, incrementar, crear. Si quieren acordárselo, regla memotécnica, ERIC. También algo que está bueno para lo que es oratoria. Siempre vayan a la regla memotécnica. LEC, lenguaje, emoción, cuerpo. TOP, talento, oportunidad, pasión. ERIC, eliminar, incrementar. Siempre busquen, traten de... Eso los norteamericanos siempre le ponen siglas a todos. A todo, ¿no? Está bueno eso para la regla memotécnica. Busquen siempre una regla memotécnica para que el otro se acuerde. Entonces, ERIC es lo mismo que les dije recién. Un cuadrante para eliminar, otro para reducir, otro para incrementar y otro para crear. Ejemplo del Circo du Soleil. ¿Qué eliminaron? Artistas estrellas. No era, hoy viene el gran Houdini y no hay artistas estrellas. Eso en el coaching está buenísimo también. ¿Qué eliminaron? Número con animales. No más animales. Se puede hacer circo sin animales. ¿Qué eliminaron? Múltiples escenas al mismo tiempo. ¿Qué incrementaron? El precio. ¿Sí? ¿Y qué incrementaron? Bueno, el escenario del Circo du Soleil es tremendo, parece el escenario de los Rolling Stones, tiene pantallas por todos lados, es tremendo. ¿Qué eliminaron? El humor y el peligro. ¿Y qué crearon? Un tema o un argumento que englobe a toda la apuesta. ¿Qué crearon? Un ambiente más refinado. ¿Y qué crearon? Música en vivo y danzas artísticas. Este es un ejemplo de la matriz ERIC aplicada a crear océanos azules. Hay muchos océanos azules. De hecho, si buscan, también hay una charla TED de Blue Ocean, en el que se dan muchos ejemplos de océanos azules como consolas de juegos y cosas que tengan que ver con la tecnología. Bien, entonces, conclusión. Conclusión de los océanos azules y los océanos rojos. 1. Crear nuevos espacios de consumo. Hacer el ejercicio de no solo competir con lo que existe y destacarnos, sino hagamos el ejercicio de cómo podemos mejorar el coaching. Julio, una vez estuve charlando con Julio Laya y me contaba, digo, ¿cómo se te ocurrió? Bueno, ¿de dónde viene todo esto de coaching ontológico? Digo, ¿qué mente para crear semejante disciplina? Y me dice, y tomé un poco de lo que yo sabía de astrología, de la astronomía, del estudio del saber, ¿cómo se llama? No me acuerdo ahora el nombre, una palabra bien... Epistemología, etimología, y así empezó a nombrarme diferentes cosas. Y en base a eso, bueno, obviamente, metido Rafael Echeverría, Humberto Maturana, biología y demás, Fernando Flores, son los padres de ontología del lenguaje, del coaching ontológico. Y me dice, pero es la mejor versión que yo encontré, pero ahora está en las manos de todos los coaches, es tarea de ustedes mejorarlo cada vez más. Y está buenísimo porque no es un enlatado, el coaching tiene que seguir mejorando. El coaching hoy encuentra límites y hay que mejorarlo aún más y más y más. Si no, va a quedar obsoleto como tantas otras cosas. ¿Se acuerdan cuando veíamos la primera clase, los estadios? Existencia, supervivencia, éxito, despegue, y el último era madurez de recursos. Si en madurez de recursos se deja de innovar, que innovar no es cambiar, sino es crecer y mejorar, se pasa a un estadio que se llama osificación, que básicamente es oxidarse. Entonces no se renueva, no se reinventa, como acá decían. ¿Sí? Entonces, eso también es importante en el coaching. O sea, ¿cuál es nuestro metro cuadrado como coaches? Yo me reinvento, yo me renuevo, también se está renovando el coaching. Segundo punto, cambiar el foco de atención. No ir solo a los clientes que sabemos que existen, sino ir a ese tercer o segundo cordón, que son los no clientes. Ir más allá de la demanda existente y cambiar el foco de atención de competidores a alternativas o a complementos.
Yo el otro día me bajaba una aplicación para empezar a correr y tener como un entrenador acá automático, ¿vieron? Que te dice, corre 1 kilómetro, 2 kilómetros. Pero claro, cuando me fui a bajar una aplicación en el celular, me encontré con cientos de aplicaciones. Todas coexistían. ¿Por qué? Y porque alguno era para prepararte para maratones, otro era para correr en la montaña, otro era para correr para gente grande. Cada una podía coexistir porque ofrecía, de lo mismo ofrecía cosas diferentes. Es lo mismo que acá. Puede entrar una persona y puede decir, che, yo quiero hacer sesiones de coaching. Pero bueno, ¿qué sesiones de coaching necesitas? Yo el tipo de corrida que necesitaba no era para prepararme para una 42K, un plan de entrenamiento de 4 semanas. Bajé una aplicación de eso que me servía. Todo esto es lo mismo. Viene una persona, quiero hacer coaching. ¿Qué tipo de coaching? No, la verdad no sé qué hacer en mi vida, estoy perdido con mi carrera. Bueno, coaching vocacional. O sea, todos hacemos lo mismo, pero todos hacemos lo mismo de diferente forma. Pues si no sería todo lo mismo. Bueno, eso es algo también importante del marketing. ¿Sí? No vender lo que hacemos, sino vender cómo hacemos lo que hacemos. Que es bien diferente. Una cosa es lo que hacemos y otra cosa es cómo hacemos lo que hacemos. Todos hacemos coaching, pero no todos hacemos coaching de la misma forma. Todos hacemos seguimientos de clientes, pero no todos hacemos el mismo seguimiento de la misma forma. ¿Se entiende? O sea, todos escuchamos, pero no todos escuchamos de la misma forma. Todos hacemos preguntas, pero no todos preguntamos lo mismo. Ese punto es lo que te distingue. Entonces hay que hacer foco en eso. No en que todos somos coaches certificados. Si es por eso, es todo lo mismo, da igual. Ahora, cada uno ejerce de forma diferente. ¿Se entiende, gente? Bien. ¿Qué se llevan? Ahí en el online están. Buenísimo, estoy viendo. Me encanta, se abren posibilidades, dice Estela. Ilimitadas. Depende de nosotros y nuestra creatividad. Bueno, trabajando colaborativamente. Sí, completamente. Marta, me parece que está buenísimo porque lo asocia a un concepto de abundancia. Sí, ¿sabes, Marta? Porque si no parece que... el otro día escuchaba un coach que decía, vos levantás una piedra y aparece un coach. Como que está por todos lados. Si lo ves como competencia, eso es mala noticia. Entonces ahí la persona se está mostrando cuál es su estar siendo. Ahora, si lo ves como complemento, eso es buena noticia. Que haya un coach pro familia, un mundo mejor, está buenísimo. Pero como competencia... Yo así decía, hay un coach, ay, qué copado, que haya más. Sí, claro, como competencia decís, no, está lleno de coaches. Es un estar siendo, ¿no? Bueno, depende de los lentes con que miramos. De hallar el lugar para todos y enriquecernos en la complementariedad. Todas las escuelas enseñan coaching, pero todas de forma diferente. Todos hacemos coaching, pero todos de forma diferente. Se puede coexistir porque no somos iguales. Es como mirar las cosas con otros ojos llenos de posibilidades. Exactamente, Cari, preparar el ejercicio de la selfie. No se olviden, viene ahí recordando. Bien, ¿qué más? ¿Qué se llevan? Sebas. No. No, bueno, ok. Me llevo todo. No, me llevo muchas cosas, muchísimas cosas. Tengo la cabeza explotada. Pero me viene esto de que tenemos un común colectivo a nivel social donde hacemos todo de un kiosco, ¿no? Claro. O sea, digo, el coach, ¿no? O, si lo vemos desde ese lugar, sí. Tal vez termine siendo un kiosco donde pasa de que vas a un kiosco y capaz no te tratan igual que en el de la vuelta. Totalmente, ¿no? Claro. Ese de la vuelta realmente lo hace con pasión porque realmente le gusta lo que está haciendo. Sí. Es tan simple como eso a veces, ¿no? Pero creo que está en la capacidad de poder eso, ¿no? Reinventarnos, redescubrirnos y escucharnos sobre todo. Escucharnos. Escucharnos, sí, totalmente. Es de ahí hacia afuera, ¿no? Sí. Y creo que eso se ve mucho hoy y está buenísimo, ¿no? Me llevo muchísimas cosas. Buenísimo, vamos. ¿Quién más? Vamos, ¿qué se llevan? Aprendizaje ilimitado. Aprendizaje ilimitado. Bien, buenísimo. Gracias, Gaby. Yo me llevo, bueno, que esto se aplica a mi profesión. Todos le damos muchísima utilidad y con mucha libertad para verlo distinto. Le vamos a estar mandando más material de Blue Ocean, pero para que lean, ¿sí? Además de las diapositivas. Yo había escuchado tu charla, de la que hablabas de esto, y la verdad que a mí me hizo un cambio, porque estar siempre pendiente en el ambiente médico es un océano rojo. Sí, bueno, muchos. Sí. Sí. Y tener esta visión, me cambió la forma de verlo y verlo con mis colegas, que algunos
sentía que no, esta persona es referente en este tema, es muy grande, ¿cómo yo voy a querer hablar de este tema? Buenísimo. Y al cambiar la actitud, también cambió la persona y cambia todo. Todo, claro. Entonces, me parece que todas las cosas del coaching es maravilloso Buenísimo. para aplicar para todo, ¿no? Brillo en los ojos, me quedo con eso. Bien, ¿qué más? Vamos con un primer plano, dale, vos Hay puedes. distintas alternativas, cuando uno tiene un plan A, un plan B, esto me gustó mucho, esto se corta la luz. Ah, claro. Eso no escuchan, ¿no? Eso Ser coach también en ese momento, ser ¿no? coach en ese momento, ¿no? Tener las distintas herramientas como para ser un disparador Sí. ante cualquier Sí, cosa sí, que sí. pueda llegar a ocurrir, ¿no? Tu Sam decía puede fallar. Claro, tal cual, así que eso me parece maravilloso. Bien, buenísimo, genial. ¿Qué más? Vamos. Otras cosas, están siempre predispuestos, el rostro, lo que vamos a Siempre hablar, predispuesto que se vea el rostro, lo que lo que vamos a decir. y esto de Océano Rojo y Océano Azul, que no lo conocía. No estoy Buenísimo. mucho en ese tema y la verdad que me encantó. Bien. No lo digo yo, de Harvard, ¿sí? Harvard Business Review. Son investigaciones de estudiantes de Harvard. Bien. Estoy haciendo un primer plano, disculpe la gente ahí que me están... ¿Qué más? Vamos, uno más. Allá, sí. Yo me llevo el reinventarse, y Ariel lo nombró, pero un poco lo que dijo Lesio es mirando para atrás, fijarte qué es lo que ya tenés. ¿Qué es lo que ya tenés? Bien. Sobre todo, yo me considero en la etapa de existencia. Ok. En vez de estar pensando en todas las formaciones que quedan por delante, entonces, no, pará, me quiero ir para pensar lo que ya hice y me sirve Bien. para empezar a dar los primeros pasos. Bien, Salgo con buenísimo. eso. Bien, buenísimo. Sí, porque no es cuestión de adquirir más. Es de qué hago, ¿sí? Con lo que ya tengo. De hecho, quizás ni es necesario. ¿Sí? ¿Levanta un poco? Buenísimo. Bien, buenísimo, chicos. Gracias a ustedes. Dale, Alex va a estar mandando las clases. Vamos a mandar la grabación. Y bueno, tienen tiempito de acá el lunes. Métanse en la plataforma. Sigan viendo el material que tenemos ahí. Gracias, chicos. Nos vemos. Buen fin de. Chao, Marta. Chao, Flavia. Chao, chicos. Chao, chicos. La próxima. Sí. Buen fin de. ¿No? Descansá y mandame el videito. Con cariño. Ah, dale, buenísimo.